Hola, bienvenido a Larios, el devorador de mundos. No olvides que tengo un Patreon, donde esta y otras historias están adelantadas o terminadas. El link está en la descripción. 70. Despedida a lo grande. Justo cuando nos preparábamos para tirar nuestras vidas por la borda otra vez, los acordes pesados y atronadores de Metallica resonaron desde el cielo. Alzamos la vista para ver de dónde provenía el sonido, solo para encontrarnos con dos cometas azules que descendían vertiginosamente, haciéndose más grandes y nítidas a medida que se acercaban al suelo. Al aterrizar, la onda expansiva dispersó el polvo y vimos mechas humanoides fuertemente armados. Tech Synchros en camino, anunció una voz mecánica sobre la pista de heavy metal. Come plasma, fascista espacial. Gritó el robot más grande mientras su mano se transformaba en un enorme cañón de energía, disparando un rayo que empujó al Viltrumita hacia atrás. Oye, ¿cuántas veces te he dicho que no vamos a usar ese nombre? Gritó el robot más grande con frustración. ¿Pero por qué? Al fin y al cabo, somos un equipo. Respondió el robot más pequeño y estilizado. Oye, robot. Me burlé para distraerme del dolor punzante. No me dijiste que tenías hermanos. Los robots se volvieron hacia mí. Sus cascos se retrajeron, dejando al descubierto a dos adolescentes muy humanos. Oye, ¿a quién llamas robots? Somos humanos de pleno derecho. Dijo el grande. Sí. Somos los hermanos de la tecnología. Añadió la mujer. Imagen aquí, hermana, yo tampoco acepté nunca ese nombre. Creo que Cecil ya te ha dado los detalles de la situación, interrumpió Robot, siempre aguafiestas. El dúo asintió, y sus cascos volvieron a cubrirles la cara. Sí. Soy Zack Thompson, y esta es mi hermana, Zoe. Tenemos órdenes de encargarnos de ese tipo de allá. El Viltrumita se abrió paso entre los escombros, observando su armadura. ¿Cómo es posible que este planeta remoto tenga armadura geldariana? Y dos de ellos. Oye. Vidor, ¿verdad? Dijo Zoe, señalándolo con el brazo. Me gustan mucho tus gafas. ¿Quieres cambiarlas? Su brazo se movió, disparando un misil de crucero a quemarropa directamente a la cara de Vidor. Enfrentarse a dos mechs coordinados parecía demasiado para el alienígena. Y por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, el Viltrumita no era el que cazaba. Estaba siendo atacado. Monster Girl dio el pistoletazo de salida. Arrancó el chasis en llamas de un autobús urbano del pavimento y le propinó un puñetazo en la mandíbula a Vidor como si fuera la parte baja de la novena entrada. El crujido fue tan fuerte que me dolieron los dientes, y de hecho, hizo tambalear al muy cabrón. Antes de que pudiera siquiera escupir el hollín, Black Samson se abalanzó sobre él, pero ya no se limitaba a lanzar golpes sin sentido. Envuelto en esa energía amarilla crepitante, era un borrón, apuntando directamente a las articulaciones de Vidor. Rótulas, codos, empeines, cualquier cosa que pudiera alcanzar mientras otros distraían al alien. Estaba luchando sucio, intentando quebrar los cimientos del tipo. Vidor gruñó y alzó el puño para convertir a Samson en papilla, pero Robot intervino. Tin Can ni siquiera se molestó en lanzar un puñetazo y, en su lugar, disparó una ráfaga de láseres directamente sobre la clavícula de Vidor. Esa era la oportunidad que los chicos nuevos necesitaban. Zoe se lanzó al ataque. Su armadura azul geldariana zumbaba mientras sus brazos se transformaban en látigos de plasma sobrecalentados. Los ató alrededor de las muñecas de Vidor, puso sus propulsores en reversa y le inmovilizó los brazos con fuerza. ¡A batear, hermano! Gritó. Su hermano Zack se elevó como un cohete, transformando todo su torso en una enorme ametralladora. Disparó un proyectil sólido que impactó a Vidor de lleno en la espalda con la fuerza de un meteorito. El impacto lo dejó caer de rodillas y se deslizó hasta el final del campus. Vidor rugió, ahora totalmente humillado. Se flexionó, sus ridículos músculos alienígenas comenzaron a romper los látigos de plasma de Zoe mientras se preparaba para lanzarse. Pero Eva no estaba de acuerdo. Voló por encima, resplandeciendo de un rosa intenso. En lugar de lanzar un escudo, transformó el asfalto pulverizado bajo las botas de Vidor en alquitrán hirviendo. En segundos, él se hundió hasta las espinillas antes de que ella chasqueara las manos, convirtiendo el alquitrán en un sólido bloque de titanio. Tenía los pies atrapados y el muy cabrón finalmente se quedó atascado. Y esa fue la señal para la cena de los reanimen. Los tres cyborgs no muertos de Cecil no dudaron. Se abalanzaron sobre el Viltrumita atrapado como perros rabiosos de un desguace. Uno le sujetó la garganta de Vidor con sus brazos hidráulicos, mientras que los otros dos le clavaron sus dientes metálicos en las orejas, la nariz, los párpados o cualquier tejido blando que encontraran. Fue glorioso. No luchaban como héroes intentando esposar a un tipo malo. Luchaban como gatos callejeros acorralados, usando todas las artimañas posibles contra ese fascista de mierda sin darle un solo segundo de respiro. Me recosté contra los escombros, apretando los dientes mientras mi nuevo brazo robótico se sincronizaba con mi sistema nervioso, recuperando la energía necesaria para volver a usar mis poderes. Pero no estaba holgazaneando. Me estaban preparando para ser un asesino capaz de derrocar gobiernos. Así que observé. Observé su forma de luchar, cómo movía la cabeza para protegerse la visera y esos extraños tornillos en las sienes. Los hermanos chocaron las manos en el aire, uniendo físicamente los brazos de sus robots para formar un gigantesco blaster unificado, y dispararon un rayo masivo que lanzó a Vidor muy alto en el cielo, dándoles finalmente al equipo unos momentos para respirar. Oye, Eve. Grité, corriendo hacia ella. ¿Puedes usar tus poderes contra él? Rex, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? Jadeó, secándose el sudor de la frente. No puedo alterar la materia orgánica viva. Lo siento. TCH. Sal de tu propia cabeza, mujer, y déjame terminar. Espeté, la adrenalina me estaba volviendo agresiva. Estoy hablando de la visera. Es inorgánica. Y está permanentemente unida al interior de su cráneo. Si tú, me quedé sin palabras cuando Vidor se estrelló contra el suelo como un meteorito. Su uniforme estaba hecho jirones, su piel raspada y sangrando. Tenía los ojos inyectados en sangre por la furia que lo embargaba. Miserables simios que viven en el barro. Rugió Vidor, con una voz tan potente que me hizo rechinar los dientes. Soy un soldado de élite del Imperio Viltrum. He destruido civilizaciones enteras más avanzadas que vosotros. ¿Creéis que vuestro patético y miserable grupo de trucos puede compararse con la pura sangre viltrumita? Arrancó un trozo de titanio de su bota y lo aplastó con el puño. Maldito sea Noam. Reduciré a cenizas a este miserable imbécil.
Quemaré todas y cada una de tus ciudades hasta los cimientos y haré que toda tu especie suplique por su extinción. Pero el equipo no le dio ni un respiro. Zack y Zoe lo presionaron sin descanso con sus ataques sincronizados. Aprovechando la distracción, Eve voló detrás de él. Extendió la mano y golpeó con sus manos rosas brillantes los laterales de su visera. Como no podía cambiarlo a él, cambió el cristal en su lugar. Transformó el interior de la visera transparente en púas de tungsteno dentadas de 15 centímetros de largo. Vigor dejó escapar un grito espantoso cuando las púas se clavaron directamente en sus ojos. Se arañó la cara a ciegas, intentando arrancarse la visera reforzada del cráneo. Ahora. Grité. Robot, siempre intrigante, lo entendió al instante. Ordenó a los 3 reanimen restantes que se abalanzaran sobre el Viltrumite cegado. Mientras se aferraban a sus extremidades, mordiéndole para mantenerlo en su sitio. Corrí hacia adelante y estampé mi mano humana restante contra el chasis metálico del reanimen más cercano. Retrocedan. Rugí mientras aceleraba las moléculas de los cyborgs no muertos hasta que sus cuerpos enteros se cargaron de energía cinética. Finalmente, sus cuerpos se iluminaron como soles en miniatura. El equipo se dispersó y Zoe me azotó detrás de su armadura. Sala de bar. La explosión resultante fue la más grande que jamás había provocado. La onda expansiva arrasó los edificios restantes del campus en un radio de kilómetros, lanzando una nube de fuego en forma de hongo hacia el cielo nocturno. Cuando el humo finalmente se disipó, vi a Vigor de rodillas. Su traje había desaparecido. Su piel estaba quemada, ampollada y sangraba profusamente. La explosión finalmente había destrozado por completo la visera con púas. Pero lo vi. La oreja donde uno de los reanimen lo había mordido, estaba desgarrada, dejando al descubierto el metal. Esos tornillos en sus sienes eran una especie de implantes cibernéticos conectados directamente a su visor. Mientras el extraterrestre estaba aturdido, al ver su lamentable estado, no dudé. Salté por encima de los escombros, me lancé sobre su espalda y metí el dedo directamente en el agujero metálico y ensangrentado que se encontraba justo debajo del tornillo expuesto en el lado derecho de su cráneo. Fue quizás menos de un segundo, pero puse toda mi alma en ello. Mi poder no se limitaba a hacer fuego. Aceleraba las moléculas dentro de objetos inorgánicos y, a veces, orgánicos a velocidades tan extremas e inestables que la energía cinética los destrozaba, provocando la característica explosión Rex. Obligué a los átomos del metal que se encontraban en lo profundo de su cerebro a acelerarse, acumulando una cantidad catastrófica de energía potencial cinética. El dolor le hace cosas raras al cerebro. En lugar de simplemente desmayarme, mi subconsciente jodido decidió que era el momento perfecto para mostrarme un resumen de todos los recuerdos miserables que había pasado mi vida enterrando bajo sarcasmo y explosiones. Vi la cara de mi padre el día que me vendió al gobierno. Ni rastro de arrepentimiento. Solo un alivio puro y patético porque, al vender su propia carne y sangre, por fin tendría una comida caliente. Luego vinieron los laboratorios estériles. Las interminables y agonizantes cirugías que convirtieron mis huesos y mi sangre en un detonador viviente. Crearon un perro de ataque con el cerebro lavado, me señalaron objetivos y me dijeron que yo era el bueno. Pero lo más impactante, lo que todavía me hace querer volarme la cabeza, la noche en que encontré a mis padres años después, temblando en la oscuridad mientras contemplaba el cálido resplandor de la chimenea en su acogedora casita. Tenían sonrisas. Tenían 2 hijos nuevos y perfectos. Mi sacrificio les había brindado el sueño americano, y no había absolutamente ningún lugar para un monstruo roto y explosivo. Estaban mejor sin mí. Por eso me obsesiono con esas estúpidas revistas de diseño de interiores. Porque, más allá de toda esa palabrería pretenciosa, lo único que siempre quise fue un verdadero hogar. Y Eva intentó darme uno. Ella me sacó de la oscuridad, me dio mi nombre, incluso mi libertad, de verdad me amaba. Pero los tipos como yo no saben cómo manejar algo tan puro. Era tan inseguro y celoso de cualquiera que la mirara, especialmente de Mark, que entré en pánico. Saboteé lo único hermoso de mi vida. La alejé y lo arruiné todo, solo porque mi mente perturbada me convenció de que estaba demasiado jodido como para merecerla. Reprimí los recuerdos, tragando el amargo nudo en mi garganta mientras la energía cinética se encendía con un rosa cegador alrededor de mi dedo. Aparté ese recuerdo. Si yo era un arma, al menos por fin pude elegir hacia dónde apuntarla. Pero sentí algo frío y afilado que me penetraba el abdomen. Bajé la mirada. Vigor había echado el brazo hacia atrás a ciegas, golpeándome de lleno en el estómago. Su puño emergió de mi estómago, resbaladizo por la sangre, arrastrando consigo una horrible masa de mis intestinos. Rex. No. Gritó Eve. No. ¿Qué? Espera. Escuché una cacofonía de voces que me gritaban que me detuviera. Vigor jadeó, intentando apartarme, intentando detener la carga cinética que se acumulaba dentro de su propia cabeza. Para una raza acostumbrada a ser invencible, darse cuenta de que su propio cráneo se estaba convirtiendo en una bomba nuclear lo destrozó. Se retorcía salvajemente como un animal atrapado, un grito desesperado y gutural brotaba de su garganta mientras la energía cinética naranja comenzaba a sangrar violentamente por sus orejas y cuencas oculares destrozadas. Pero no lo solté. Mantuve mis dedos clavados en su cráneo, la energía brillaba cada vez más hasta que iluminó todo el cráter. Miré a Eve, con lágrimas corriendo por su rostro mientras le susurraba. Lo siento y... Imagen aquí. Miré a mis amigos magullados y destrozados, incluso a esos hermanos tan raros. Miré más allá de ellos, hacia el horizonte. Los primeros rayos del amanecer se abrían paso sobre el campus en ruinas. Fue el amanecer más hermoso que jamás había visto. Sonreí y lo solté. ¡Boom! Nota del autor. Para celebrar la finalización del arco 1, también ofrezco un 50% de descuento en todos los niveles hasta el 1 de junio. Si quieres leer más de 15 capítulos por adelantado, visita mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord. https discord.gg/xgi2pm5. Opiniones de los creadores. Max Striker. Crear es difícil, anímame. 71. La oración de un jugador. Punto de vista de Cecil Stegman. 6 horas antes. Siempre supe que este día llegaría, pero, por Dios. No esperaba que llegara tan rápido, ni que nuestra posibilidad de supervivencia se viera tan espectacularmente jodida. Desde la plataforma elevada del centro de mando de la CMA, presencié cómo se desmoronaba en tiempo real la base de la seguridad global. Se suponía que esta sala era el paradigma de la disciplina inquebrantable ante el desastre. ¿Y ahora? Era un caos.
Los agentes se gritaban unos a otros, tecleando frenéticamente y el pánico se extendía por todos los canales de comunicación. Sinceramente, no podía culparlos. Primero, tuvimos el pequeño berrinche salvaje de Omniman. Luego, un alienígena supuestamente muerto se estrella en Night City. Y ahora, de la nada, Nolan regresa de algún rincón del espacio profundo al que se escondió con 3 Viltrumitas más. Primero, esos secuaces se enfadan, luego ese alienígena que Kaisen secuestró, y ahora esto. Murmuré, frotándome las sienes mientras una familiar migraña me atacaba. ¿Qué clase de mes maldito es este? ¿De verdad necesito contratar a una vidente para que me lea la fortuna? Señor. Me giré y vi a Donald sacudiéndome el hombro. Su traje, normalmente impecable, estaba arrugado y su rostro pálido y cubierto de sudor. Señor, necesitamos sus órdenes. No podemos, desplieguen todos los planes de contingencia que habíamos previsto, lo interrumpí, con voz firme, capaz de acallar la histeria en la sala. Solo que ahora que tenemos que preocuparnos por 4 Viltrumitas en lugar de 1, multiplíquenlos por 4. Activen los protocolos de evacuación en todo el país, empezando por Chicago. Quiero que todos los equipos de guardianes estén listos para interceptar a los Tech Jackets y bajarlos de su castillo en el cielo. Díganles que se acabó el juego. Me tomé un momento para suspirar, pero seguí dando las órdenes. Necesitamos esa frecuencia de los habitantes de las profundidades urgentemente. Envíen los submarinos nucleares a la ciudad de Atlantis, díganles que se acabó el tiempo de la diplomacia. Y lo más importante, comuníquenme con Kaisen. Donald asintió bruscamente, mientras ya estaba dando órdenes por el auricular para transmitir las prioridades. El agente Leonard levantó la vista de su consola, con el rostro iluminado por la luz azul de los monitores. Señor, los equipos 2 y 3 están operativos, pero el equipo 1 aún necesita tiempo para adaptarse a los nuevos equipos. Díganles que improvisen. Grité. No es la primera vez que luchan por sus vidas. El agente Reeves tecleaba frenéticamente al otro lado de la habitación. Señor, el equipo de las chaquetas está listo, pero ya hemos perdido la Universidad del Norte a manos de la rubia Viltrumita. Los nuevos guardianes se están movilizando, pero aún están muy lejos. Donald, ¿cómo van esos submarinos? Grité por encima del estruendo. ¿Algún avance con Atlantis? Negativo, señor. Respondió Donald, visiblemente estresado. Los atlantes están poniendo una fuerte resistencia. Ahora que saben que todos los antiguos guardianes, excepto Aquarus, están vivos, se muestran increíblemente rencorosos y se niegan a darnos la frecuencia. Respiré hondo y endurecí mi mirada, sintiendo cómo el frío y familiar peso del mando se posaba aún con más fuerza sobre mis hombros. Si tengo que hacer de villano para que el planeta siga girando, que así sea. No sería la primera vez que me enfrento a algo así. Lancen las bombas nucleares. Ordené con voz impasible. Como jefe de la Agencia de Defensa Global en caso de un evento de extinción global confirmado, doy a los comandantes de los submarinos plena autorización para arrasar la ciudad de Atlantis si no obedecen. Donald me miró fijamente, tragando saliva con dificultad. Pero señor, las bajas civiles, estruendo. Una enorme sirena de advertencia roja hizo vibrar el aire en el centro de mando. ¿Y ahora qué? Grité, golpeando la consola con el puño. No me digas que acaba de llegar en avión todo un regimiento de esos bastardos fascistas. Negativo, señor. Gritó Leonard, mirando fijamente las lecturas cambiantes. Es la central nuclear de Bockville en Georgia. Acaba de explotar. El núcleo está liberando niveles letales de radiación en este preciso instante. Un momento. ¿Qué pasa con la contaminación por radiación? ¿Y los trabajadores y la población civil de los alrededores? Donald entró en pánico y corrió hacia la pantalla. Según informes preliminares, se dieron órdenes de evacuación de emergencia a todo el personal y a los civiles en un radio de 10 millas aproximadamente 30 minutos antes de que ocurriera la fusión del núcleo, informó Leonard, mientras buscaba frenéticamente imágenes satelitales. Y señor, se está informando de un patrón de evacuación en todas y cada una de las instalaciones nucleares a lo largo de toda la costa este. Se está drenando sistemáticamente la radiación ambiental de varias centrales nucleares. Al ver cómo el mapa se iluminaba con balizas de advertencia, me di cuenta de que no se trataba de un fallo del sistema, sino de un agotamiento masivo de la batería orquestado por Kaisen. Ese loco e impredecible hijo de puta debe estar sacando hasta la última gota de jugo. Tráigame a Nakime, ahora mismo. Ordené. De ninguna manera ese enamorado pondrá en riesgo la seguridad de su novia. Señor, hay informes de que las puertas Tatami de Nakime están rescatando civiles directamente de las zonas de guerra activas. Gritó Reeves. No creo que vaya a contestar nuestras comunicaciones. Señor, tal vez le interese ver esto. Interrumpió otro agente, mostrando una transmisión en directo en la pantalla central. Era una transmisión directa desde la cámara del traje de Bulletproof. Y allí, justo en medio de un enorme cráter humeante provocado por una bomba en la reserva forestal del condado de Cook, estaba Britt. El único superhéroe del que pensé que nunca tendría que preocuparme por cuidar niños. Estaba completamente desnudo, haciendo el amor con la invasora Viltrumita, mientras sus compañeros, traumatizados, observaban e intentaban escapar. Me quedé mirando la pantalla durante 3 segundos antes de darme cuenta de qué demonios estaba viendo. Maldita sea, ¿qué pasa hoy? Gemí, pasándome las manos por la cara mientras deseaba un cigarrillo, mejor aún, un coma. Señor, según los guardianes secretos, Britt tiene la situación bajo control, dijo Donald, carraspeando con incomodidad y negándose a mirar la pantalla. Al menos por ahora. El equipo solicita que se les permita regresar de inmediato. TCH. Tráelos de vuelta aquí, pero vigila a Britt. Que Dios te acompañe, viejo loco. Suspiré. Y lleva a Aileen Media a la enfermería de cuidados intensivos. Ese quejú ha trabajado más hoy que la mitad de mi equipo. Señor, ¿y ahora qué? Los nuevos guardianes han contactado con la rubia Viltrumita de la Universidad Obstate, pero no hay rastro de Tech Jacket. Están siendo masacrados. Contacta con Atomebe. Lo antes posible. Grité. ¿Y qué hay de Nolan? El ángulo padre-hijo que esperábamos para Invencible no funcionó, pero los antiguos guardianes se están encargando de él, señor. Informó Leonard. Es una tortura brutal mantenerlo inmovilizado. Y así, la vigilancia, la microgestión y la agotadora y desesperada lucha por evitar que la humanidad fuera borrada del mapa galáctico continuaron, prolongándose de forma agonizante hasta que finalmente los primeros rayos del sol comenzaron a elevarse sobre una tierra en llamas.
Punto de vista de Nakime, el castillo infinito. Los callos de las yemas de mis dedos se partían y sanaban en un ritmo continuo y sangriento contra las pesadas cuerdas de mi biwa, a juego con los nervios desgarrados que había estado sufriendo desde el momento en que el maestro me obligó a regresar a la seguridad del castillo infinito. Antes de venir a este mundo, era un ser humano normal, un chico que acababa de cumplir 18 años. Sin embargo, en apenas un mes, se ha enfrentado a situaciones de vida o muerte más veces de las que cualquier persona debería tener que soportar en toda una vida. Y ahora, estaba allí afuera luchando contra un monstruo. Un Viltrumita llamado Conquest, cuyo poder asfixiante empequeñecía incluso al de Nolan. El miedo se instaló en mi pecho como un peso frío y sofocante. Pero no podía dejar que me paralizara. Me armé de valor, obligando a mis manos temblorosas a mantenerse firmes. Inmediatamente ordené a los gemelos Mauler que curaran a Allen, el alienígena, que estaba gravemente herido. El maestro había gastado oro precioso curándolo antes. Me negué a que sus esfuerzos fueran en vano. Tamido. Tomando asiento en el centro del gran salón, toqué las cuerdas de mi biwa y lancé a mis familiares oculares a dispersarse por las puertas, inundándose Chicago y extendiéndose lentamente por todo el país. Todo lo que podía ver era destrucción e incendios. Dediqué toda mi fuerza demoníaca a tocar el biwa. La melodía que resonaba en los pasillos de madera se convirtió en una súplica desesperada y lastimera de mi debilidad. Una plegaria para que mi maestro regresara sano y salvo. Durante horas, seguía abriendo puertas que engullían a los civiles en peligro y los enviaban a uno de los muchos pasillos separados, lejos de la posibilidad de sufrir lesiones relacionadas con la multitud que pudieran ocurrir en caso de pánico. De repente, una de las puertas que había abierto para la evacuación fue asaltada violentamente. A través de mis espíritus familiares, vi al rubio Viltrumita cruzar el umbral, con la intención de masacrar a los refugiados que se apiñaban en el interior. Rápidamente pulsé una cuerda dura con mi biwa, cambiando instantáneamente las coordenadas espaciales del punto de salida de la puerta y arrojando los miramientos al centro del laboratorio de los gemelos Mauler. Hazte útil, cumple con tu parte. Le espeté a Allen con una ira injustificada nacida únicamente de un miedo abrumador. Allen, que estaba siendo atendido por Mauler primero y aún se recuperaba en una camilla, también estaba siendo informado sobre la invasión de los Viltrumitas. Allen, al ver al rubio Viltrumita, rugió y se abalanzó hacia adelante para defender el castillo y expulsarlo por la puerta por la que había entrado, pero el Viltrumita arrojó violentamente al Unopan hacia atrás, enviándolo a estrellarse directamente contra las delicadas cubas de clonación de los Maulers en una cascada de cables chispeantes y líquido amniótico. Mientras las alarmas retumbaban sobre el líquido incandescente y en ruinas del tanque principal, un clon casi terminado del inmortal cayó al suelo. Los ojos del clon se abrieron de golpe. Lleno de recuerdos incompletos y una rabia pura por haber muerto a causa de la traición, el inmortal recién animado lanzó un grito primigenio y se desató en un ataque de furia sin sentido, arrasando el laboratorio. ¿Dónde está Omniman? ¿Dónde está? Rápidamente rasgué mi biwa. Tamido. Se abrió otra puerta justo debajo del descontrolado inmortal, haciéndolo caer del cielo justo encima de la batalla que Omniman estaba librando, donde su furia sería útil. Pero mientras reanudaba mis labores de rescate, observando los campos de batalla a través de mis seres queridos, mis dedos vacilaron en las cuerdas mientras la música se apagaba, inundada por los sonidos agonizantes de los humanos. Oí el dolor, el sufrimiento, el llanto de civiles heridos de gravedad o de otros que lloraban a sus seres queridos que acababan de ver morir. A través de nuestra conexión mental, me comuniqué con mi maestro. No quería abrumarlo con su sufrimiento, pero los gritos de los condenados eran demasiado fuertes. Sabía lo que había que hacer. Polimerización. Exclamó el maestro sobre el enlace. Pero en lugar de concentrar el hechizo en sí mismo para luchar contra Conquest, sentí una oleada masiva de energía positiva atravesar las dimensiones. Un símbolo naranja brillante se elevó y se grabó en la enorme forma del Shikigami ciervo redondo, mientras que un símbolo púrpura brillante cobró vida, grabándose suavemente en mi frente. Él estaba fusionando a ciervo redondo y a mí, lo que provocó que la enorme bestia y su aura curativa desaparecieran abruptamente de la sala del reactor donde el maestro estaba luchando. Maestro, ¿por qué? Pregunté, presa del pánico y confundida por la repentina e incontenible oleada de energía pura que inundaba mis venas. Necesitas la sanación. La mejora de estadísticas que proporciona el rasgo de héroe verdadero vale más que la regeneración. Guardé mis recursos precisamente para situaciones como esta, respondió Maste con voz desprovista de emoción. Al mirar mis manos dentro del castillo infinito, vi que la transformación era absoluta. Un espeso y etéreo abrigo de piel blanca ahora cubría elegantemente mi kimono negro, y unas majestuosas astas ramificadas crecían de mi cabeza. Pero lo más sorprendente, fue que parpadeé. Otro ojo había florecido en mi rostro. Por primera vez en siglos, no era un cíclope. Tenía una visión binocular perfecta después de tanto tiempo que había olvidado lo que era ver el mundo con tanta plenitud y profundidad. Acepté este nuevo poder purificador, aunque era todo lo contrario de la oscuridad sedienta de sangre que solía acampar a sus anchas dentro de mi biología demoníaca. Imagen aquí, me aseguraré de salvar a todo ser humano necesitado, maestro, prometí con vehemencia, aferrando mi biwa. Te convertiré en el mayor héroe que este mundo haya visto jamás. Te lo prometo. Con estos nuevos sentimientos de pureza y luz inundando mi alma, volví a tocar las cuerdas de mi biwa. La melodía se transformó. Ya no era una canción de tristeza y súplica desesperada. Era una canción de esperanza. Una canción sobre el amor que el maestro me había demostrado y la alegría que había experimentado desde el día en que lo conocí. Mientras jugaba, pequeños ciervos resplandecientes de luz blanca se materializaban en los pasillos y saltaban entre la multitud que descansaba, atravesando a los civiles para curar instantáneamente huesos rotos y sellar heridas en la carne. Sanando por completo a los humanos heridos. Ni siquiera tuve que controlarme. El aura negativa, la energía opresiva y los pensamientos traumáticos que emanaban de los aterrorizados civiles alimentaban el lado Shikigami de mi nueva forma. Estas criaturas luminosas consumían esa energía negativa, transformándola en una energía maldita inmersa con un poder curativo milagroso, capaz de revivir incluso a los casos más graves. Pero incluso mientras los curaba, comprobé el estado del maestro a través de nuestra conexión. De repente, contuve la respiración al ver que sus reservas de oro se consumían a un ritmo aterrador. No podía ni imaginar el dolor insoportable que debía estar sufriendo para mantener esa lucha desesperada contra ese monstruo. Al ver el nivel de agonía que estaba soportando para proteger este mundo, para protegerme a mí, tomé mi decisión.
Rápidamente metí la mano entre los pliegues de mi kimono y saqué el papel brillante hecho de diamante, duro pero flexible. Era la misma entrada que Master me había regalado como muestra de absoluta confianza en nuestra primera cita en el parque. Me temblaban las manos violentamente. Odiaba esto. Odiaba la idea del juego. Era la enfermedad que había corrompido a mi difunto esposo, Kaito, desde dentro. Era el veneno que me había obligado a destrozarle el cráneo con un martillo de herrero. Pero lo haría. Para salvar a mi maestro, enfrentaría mi trauma más oscuro. Rápidamente partí el billete por la mitad. De repente, una brillante pantalla azul apareció frente a mis ojos recién recuperados mientras una rueda transparente se materializaba, llena de innumerables símbolos y texto. Giró rápidamente, el sonido de clic resonando burlonamente en mis oídos, antes de que finalmente disminuyera la velocidad y se detuviera en sorteo de diamantes. Habilidad épica. Te permite invocar temporalmente un objeto del gacha de objetos diamante que dura 1 hora antes de desaparecer. Tiras en el gacha. El objeto obtenido es aleatorio, ya que el usuario recibe un boleto temporal para tirar. Esta habilidad comienza su tiempo de reutilización de 8 horas en el momento de su uso. Si el objeto obtenido es un elixir, sus efectos se vuelven temporales. Mientras leía el texto que tenía delante, una maldición amarga e involuntaria se me escapó de los labios. ¿Por qué? Dios del caos, y susurré, con lágrimas calientes asomando en mis ojos. ¿Darme un poder que me obliga a apostar de nuevo? Es demasiado cruel, pero mi mano ya se estaba moviendo a pesar de mi vacilación, pues instintivamente extendí la mano hacia la rueda transparente que flotaba frente a mí y agarré el borde. Tiré con fuerza hacia abajo, haciendo girar la rueda del azar una vez más, rezando a cualquier deidad que estuviera escuchando por un milagro que pudiera salvar la vida de mi maestro. Para celebrar la finalización de Arc 1, también ofrezco un descuento del 50% en todos los niveles hasta el 1 de junio. Si quieres leer más de 15 capítulos por adelantado, visita mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord. https discord.gg/xgi2pm5. Opiniones de los creadores. Max Striker. Crear es difícil, anímame. 72. El derecho de nacimiento de los fuertes. Nota del autor. Una versión doble de larga para este capítulo épico. Espero que les guste. Punto de vista en tercera persona. El cuerpo humano tiene un límite fundamental. Cuando una mente es llevada al límite de la cordura, se quiebra. Pero cuando se le ordena a un cuerpo físico que ignore las leyes mismas de la biología, no se quiebra. Quema. Es hora de ir con todo. El grito salvaje de John se perdió en el estruendo sónico de su propia aceleración. La realidad pareció resquebrajarse a su alrededor cuando el Limit Break eliminó por completo cualquier restricción de ranuras de habilidades de su alma. Sus músculos gritaban en agonizante protesta, desgarrándose y volviéndose a unir al instante mientras un océano de poder puro inundaba sus venas y un temporizador mental comenzaba a correr. Quedan 4 minutos y 11 segundos. Activó simultáneamente gravedad cero y vuelo del viento, reduciendo su masa a la nada y convirtiéndose en un proyectil sin fricción. Una onda expansiva destrozó los restos de hormigón del suelo del reactor cuando John se lanzó hacia adelante. Para entonces, del edificio solo quedaban ruinas. Una emisión de vapor incandescente brotó siseando de sus poros, solo para ser vaporizada instantáneamente por el crepitante rayo azul que recorría su piel. La forma felina y el impulso distorsionaron sus vías neuronales mitad felinas, otorgándole la agilidad depredadora y los reflejos ultrarrápidos necesarios para luchar contra un dios. Blade Master operaba en su máximo esplendor cuando dos brillantes y ultradensas hojas de energía pura brotaron de sus antebrazos. Conquest lanzó un golpe de revés desganado, esperando derribar al chico de nuevo, pero John giró en el aire con una gracia imposible, y su espada de energía trazó una zanja brillante y cauterizada en el pecho del viejo Viltrumita. Antes de que Conquest pudiera siquiera registrarse el golpe, John ya estaba detrás de él, propinándole una patada con el talón cargada de relámpagos en la nuca, enviando arcos visibles de electricidad crepitando a través de la columna vertebral del Viltrumita, para luego girar y cortarle las rodillas. John se había convertido en una mancha borrosa de vapor, relámpagos y luz nítida como una navaja. Fue una hermosa danza de violencia y sangre. Pero no fue suficiente. Nunca iba a ser suficiente. Conquest no flaqueó, impulsado por el puro disfrute de la masacre. Acogió con entusiasmo el repentino aumento de la intensidad. Sin embargo, John estaba perdiendo mucho dinero. La curación codiciosa lo mantuvo en la lucha, agotando su vasta fortuna de miles de millones de dólares a un ritmo aterrador. Cada vez que los nudillos de Conquest lo rozaban, fracturándole la clavícula o arrancándole trozos de carne, una luz dorada bañaba a John, recomponiéndolo a costa de la gran cantidad de oro almacenado en el castillo. La curación fue instantánea, pero el dolor persistió. Era una agonía insoportable, como si me desgarraran y me volvieran a unir constantemente. El Lucky Strike que había activado era lo único que impedía la decapitación, desviando sutilmente los golpes mortales de Conquest milímetros, pero la suerte, como el dinero, acaba agotándose. Tras un violento altercado, los dos se separaron. Conquest sonreía. El viejo guerrero tocó la herida brillante en su pecho, untándose su propia sangre en los labios. Eso es todo. Conquest rió con una risa profunda y resonante que hizo vibrar los dientes de John. ¿Es este el límite de tus pequeños trucos de salón? John volvió a atacar, pero la mano de Conquest se extendió rápidamente, atrapando la espada de energía con las manos desnudas. La carne del Viltrumita chisporroteó, pero su agarre no se aflojó. Simplemente atrajo a John hacia sí, clavándole una rodilla en el estómago con la fuerza suficiente para licuarle los órganos. John se ahogaba con su propia sangre mientras sus fondos se desplomaban en otros 8 millones solo para mantener su columna vertebral intacta y evitar que su hígado se convirtiera en papilla. Conquest se inclinó hacia John, con su único ojo bueno clavado en él. La sed de batalla frenética que reflejaba su rostro se desvaneció de repente, dejando ver un vacío abismal. Cuando habló, no rugió, sino que emitió un siseo desesperado dirigido únicamente al muchacho moribundo. Atención, pequeño hechicero. Dijiste mi nombre antes. Conquista. Pero no recuerdo habértelo dicho. ¿Acaso leíste mi mente con tus escasas habilidades? Entonces tal vez puedas ver. Asómate de nuevo a mi mente y verás que, estoy tan solo. Todos los demás Viltrumitas me temen. Nadie me habla. Nadie quiere ser mi amigo. Creen que soy inestable. Conquista. Ni siquiera tengo un nombre real, solo un propósito. Soy capaz de mucho más, y nadie lo ve.
Algunos días me siento tan solo que podría llorar, pero no lo hago. Nunca lo hago. ¿Qué sentido tendría? A nadie en todo el universo le importaría. Llévatelo a la tumba. Chico. Por un instante, no se oyó nada más que el silbido del viento, mientras John permanecía en silencio. Y entonces, un pequeño sonido digital resonó en su oído. Ship. En su pantalla de visualización frontal agrietada, el símbolo del altavoz se iluminó con un brillante color verde neón. John tosió un coágulo de sangre, con una sonrisa sangrienta que se extendía por su rostro, sin prestar atención a lo que Conquest había dicho. ¿Finalmente lograste acotar la frecuencia? Buen trabajo, muchacho. De las sombreras de su traje mechamorph, muy dañado, sobresalía una serie de altavoces negros y verdes. El sonido que estalló era algo que John no podía oír, pero el efecto sobre el Viltrumita fue instantáneo. Se trataba de una frecuencia hiperespecífica, perfectamente sintonizada con el equilibrio del oído interno de un Viltrumita. La conquista se congeló. La sonrisa engreída y empapada de sangre desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión de agonía pura. Soltó a John, tapándole los oídos con ambas manos mientras lanzaba un grito espeluznante. El guerrero, aparentemente invencible, perdió repentinamente toda coordinación motora al desmoronarse su equilibrio. Cayó en picado desde el cielo como un meteorito, estrellándose contra los restos de Chicago. Chocar. El impacto arrasó el suelo, engullendo una manzana entera en una oleada de asfalto destrozado y polvo. John no cedió y se lanzó tras el enloquecido Viltrumita, redirigiendo la energía restante del traje para generar aún más altavoces, bañando el cráter con un debilitante ataque sónico, con el objetivo de licuar por completo el cerebro de Conquest. Pero Conquest no era el ejecutor más antiguo del Imperio Viltrum por casualidad. Entre el polvo que se asentaba, John vio una escena espantosa, propia de una pesadilla. Conquest estaba de rodillas, gritando. La sangre brotaba de su nariz y ojos, cubriendo sus dientes, pero estos, cubiertos de sangre, formaban una horrible sonrisa. Lenta y deliberadamente, Conquest alzó las manos, doblando los dedos formando garras rígidas y, sin dudarlo un instante, las clavó directamente en sus propios conductos auditivos. Con un sonido repugnante y húmedo que resonó incluso por encima de la explosión sónica, Conquest se arrancó los tímpanos, destrozándose por completo el oído interno. Gruesos chorros de sangre y tejido desgarrado brotaron de las heridas mientras desgarraba el cartílago y la membrana. Sacó los dedos ensangrentados, apartando el tejido destrozado, mientras la sangre le corría por el cuello. El ataque sónico ya era inútil. Por fin, algo de emoción. Rugió Conquest, aunque no podía oír su propia voz, con la mirada fija en John con una intensidad salvaje. Aunque te felicito por mostrarme una debilidad en este cuerpo perfecto de Viltrumita, en agradecimiento, te mataré con todas mis fuerzas. La mente desquiciada y perturbada de Conquest se había reducido a un único objetivo. Matar al niño y no supone ninguna amenaza para el Imperio. Y disfrutar cada segundo de la matanza. Se movía más rápido de lo que la forma felina de John podía seguirle el rastro, más rápido incluso de lo que Impulse podía compensar. Un puñetazo destrozó la placa del traje, atravesando limpiamente el corazón de John, quien sintió como su presión arterial caía a cero en un instante. A continuación, una patada certera le aplastó el cráneo. El impacto fue tan violento que le convirtió el cerebro en pulpa, y la materia gris se le escapaba por las orejas y la nariz. Los bienes de John se desmoronaban a un ritmo obsceno, consumiendo decenas de millones por segundo para mantener su cuerpo unido mientras Conquest lo destrozaba metódicamente. John gritaba, ahogándose en un mar de dolor. Pero Ship, presintiendo la certeza de la muerte de su amo, tomó una decisión. Ship. El lodo negro y verde se desprendió del pecho de John, dejando al chico al descubierto. El mecamorfo se lanzó hacia adelante, aferrándose al guante protésico de Conquest. En un intento desesperado, Ship se apoderó del brazo del propio Viltrumita, recubriéndolo por completo con nanobots verdes y negros, obligando al enorme puño de metal a estrellarse repetidamente contra la cara de Conquest, dándole a John un precioso y sangriento momento para arrastrarse y escapar. John recurrió a uno de los rollos anteriores, desesperado por hacer algo sustancial. Con Limit Break aún quemando sus células, John forzó otra explosión mental. Pero lo que vio a continuación le volvió a helar la sangre. Conquest ni siquiera pestañeó ante la intrusión mental. Molesto por su propio brazo rebelde, el Viltrumita alzó su mano sana para destrozar brutalmente su prótesis. Luego, con una risa maníaca, se llevó los pedazos destrozados del guantelete a la boca y los mordió. Usó sus dientes para destrozar a Mecamorfo que se resistía. ¡Ship! Gritó la pobre criatura, su voz digital distorsionándose en un tono de agonía mientras Conquest mordía, destrozando a la valiente mascota. ¡No! Rugió John. Llevando todas sus habilidades al límite absoluto, se lanzó contra Conquest, golpeando al distraído Viltrumita con la fuerza cinética suficiente como para enviarlo rodando hacia atrás a través de 3 rascacielos que se derrumbaban. ¡Nave! Gritó John, deslizándose de rodillas mientras recogía con sus brazos el lodo burbujeante y chispeante. El circuito verde se volvió peligrosamente opaco, parpadeando débilmente. El pobre niño estaba vivo, pero apenas. Maestro. La voz de Nakime resonó de repente en su mente, aún presa del pánico pero resuelta. Sintió un peso repentino materializarse en su almacén de objetos. Por favor, usa esto para acabar con la amenaza. John sacó el objeto. Era una enorme espada ancha japonesa. La hoja era de un gris moteado y amenazador, profundamente marcada por cicatrices como si hubiera sido forjada a partir de un sacrificio templado, contrastando marcadamente con el distintivo mechón de pelo blanco puro que envolvía la base de la empuñadura. Katana de alma dividida. Objeto épico JJK, una poderosa herramienta maldita con forma de gran espada ancha japonesa. Esta espada es capaz de cortar toda materia física ignorando la durabilidad para atacar directamente el alma, infligiendo heridas que no pueden curarse por medios normales. ¿Cómo? Susurró John, con la voz temblorosa mientras agarraba la empuñadura. Fue tu regalo de nuestra primera cita y la voz de Nakime resonó suavemente. Vamos, John. Dale caña. John se puso de pie. El estruendo de los edificios derrumbándose resonó por la ciudad en ruinas mientras una enorme estela de polvo anunciaba el regreso de Conquest. Quedan 11 segundos. ¿Por qué? ¿Por qué? Murmuró John, mientras las lágrimas de frustración se mezclaban con la sangre que le cubría la cara. Observó los cadáveres mutilados. Sangre y restos humanos cubrían las calles en ruinas de Chicago. ¿Por qué tienes que ser tan cruel?
Los restos de la nave se fusionaron con él por última vez, a pesar de la vacilación de John. El lodo débil y desgarrado solo logró formar un traje compresivo y un par de guantes blindados de color verde y negro sobre las manos de John, asegurando su agarre en la katana. Quedan 10 segundos. Eres tan poderoso, tienes tanto. ¿Por qué intimidar a los débiles? Conquest surgió de entre los escombros, cubierto de su propia sangre, mucho más débil y sordo, pero volando directamente hacia John como un misil de pura carnicería. John movió los pies, alzando la pesada espada ancha por encima de su cabeza, adoptando una impecable postura de Jodan no Kamare. La postura de alguien dispuesto a impartir justicia desde lo alto. Quedan 9 segundos. Gritó, proyectando su voz tan fuerte como su garganta desgarrada se lo permitía, vertiendo cada gota de su dolor en las palabras. ¿Es tu ego tan débil? ¿Está tu mente tan distorsionada que solo encuentras placer en la violencia? Conquest acortó la distancia al ver que los labios de John se movían. No te oigo, niño. Rugió Conquest, con los ojos desorbitados por una alegría maníaca. Me arranqué las orejas, ¿recuerdas? Quedan 8 segundos. John blandió la katana describiendo un hermoso arco descendente. Conquest, cuyos instintos se habían perfeccionado durante miles de años de batallas a vida o muerte por toda la galaxia, percibió un peligro antinatural y aterrador en la espada. Giró su cuerpo en el último instante. La hoja no alcanzó su torso, pero atravesó limpiamente el muñón restante de su brazo amputado. No hubo resistencia, como si la carne invulnerable del Viltrumita ni siquiera existiera. Pero un instante después, los ojos de Conquest se abrieron de horror. El dolor fantasma de la extremidad cercenada resurgió en su mente, una profunda agonía espiritual que los átomos inteligentes de Viltrumita no podían curar, y mucho menos comprender. ¿Cómo? Murmuró Conquest, tropezando al aterrizar bruscamente. Quedan 7 segundos. Para evitar que su frustración quedara sin ser escuchada, John utilizó el proyecto imagen, proyectando sus palabras en el aire con un texto enorme y brillante justo delante del rostro de Conquest. Conquest se burló, escupiendo sangre ante esas palabras. Es el derecho de nacimiento de los fuertes pisotear a los débiles. Se abalanzó, buscando propinar un gancho brutal. John lo esquivó, pero no fue lo suficientemente rápido. El puño de Conquest lo rozó, arrancándole sin esfuerzo un enorme trozo de carne y hueso de la cintura. ¿Me estás contando esas tonterías de nobleza?, gritó Conquest con una sonrisa demente mientras John se tambaleaba. Muéstrame a un hombre fuerte arriesgándose por alguien más débil, y te mostraré a un niño Viltrumita sonriendo. Quedan 6 segundos. En lugar de gritar por la herida mortal, John alzó su katana, activó simultáneamente su carta del emperador guardada y una explosión mental de máxima potencia. De repente, Conquest lanzó un grito desgarrador, agarrándose la cabeza mientras una presión psíquica insoportable y aplastante golpeaba su mente ya inestable como un mazo. Ah. Quedan 5 segundos. John utilizó Project Image por última vez, proyectando un vídeo en una enorme pantalla flotante justo delante del Viltrumita que gritaba. Era un fragmento del más noble de todos los héroes, la antítesis definitiva de la filosofía Viltrumita. El hombre que no se definía por su fuerza, sino por su gentileza. Era Superman. El vídeo mostraba al hombre de acero usando su fuerza sobrehumana no para conquistar, sino para atrapar un meteorito que caía, salvando así a la gente aterrorizada que se encontraba debajo. En el vídeo se le veía sonriendo cálidamente mientras salvaba humanos de todas las formas y tamaños, incluso rescatando con cuidado a las criaturas más pequeñas, como una ardilla. Esto es lo que significa ser fuerte. Rugió John, con la voz quebrándose. No solo levantar planetas, sino ser lo suficientemente fuerte como para ayudar a los demás. Quedan 4 segundos. La imagen cambió, alejándose para revelar la esencia de la motivación del mayor héroe. Mostraba al hombre de acero de espaldas, con su icónica capa roja ondeando en el vacío del espacio. Flotaba muy por encima de una tierra de vibrantes colores azul y verde, contemplando al mundo entero como su guardián, con un simple globo de diálogo flotando a su lado. Te amo. Imagen aquí por primera vez en sus milenios de vida, marcados por innumerables conquistas y matanzas, Conquista hizo una pausa. La contradicción de todo lo que le habían enseñado, de todo lo que representaba su imperio, se cernía sobre él. Estaba distraído por el dolor psíquico que le desgarraba la mente, por la ausencia de su muñón, por la desconcertante idea de que la fuerza pudiera usarse para algo más que la conquista. Y esa fue la única oportunidad que John necesitaba. John blandió la katana alma dividida con todas sus fuerzas, atravesando la proyección holográfica de Superman y marcando con la hoja el rostro de Conquest, siguiendo a la perfección la horrible y dentada cicatriz que ya marcaba la cabeza del Viltrumita. Vete a la mierda, viejo asqueroso. Quedan 3 segundos. Conquest dejó escapar un grito horrible y gutural de dolor inimaginable. Se golpeó desesperadamente la cara con la mano que le quedaba, sujetándose la cabeza para evitar que la mitad del cráneo se le desprendiera. Voló hacia atrás, con los ojos muy abiertos por una emoción completamente nueva que nunca había sentido en miles de años. Miedo. El dolor no era físico. No, él estaba preparado para el dolor físico. Lo aceptaba, lo anhelaba, vivía para él. Esto era nuevo y completamente erróneo. La espada no solo le había cortado la carne, había seccionado algo en su interior que nunca debió ser tocado. Le había arrancado un pedazo de alma. Quedan 2 segundos. John se mantuvo firme, la katana se le cayó de las manos mientras los restos de chip que tenía en ella se movían, fusionándose en un único y pesado cañón. John canalizó hasta la última gota de la energía que le quedaba, del dinero que le quedaba, de su propia fuerza vital, en el desafío. Lárgate de mi planeta. El cañón se disparó, y un cegador pilar de energía pura impactó a quemarropa al aterrorizado Conquista, lanzando al viejo Viltrumita hacia atrás y arrojando su cuerpo maltrecho directamente a la estratosfera. Queda 1 segundo. La energía se desvaneció a medida que todos y cada uno de los bienes de John desaparecían en motas de luz. La adrenalina se desvaneció, dejando solo la fría y aplastante realidad de su cuerpo destrozado. Le faltaba la mitad de la cintura, y sus órganos internos se derramaban por la herida abierta hasta el suelo. El dolor, contenido por la adrenalina y la pura fuerza de voluntad, finalmente llegó a su cerebro. No es un maltrato, la verdad, murmuró John, con una leve sonrisa ensangrentada en los labios. Sus ojos se pusieron en blanco al caer de bruces sobre el hormigón destrozado, y un repugnante chapoteo resonó en las ruinas silenciosas. Quedan 0 segundos. Los guanteletes blindados se disolvieron cuando Chip se transformó de nuevo en un diminuto y desgarrado charco de lodo verde.
El pequeño mecamorfo se arrastró penosamente hacia el rostro de John, dejando un rastro de nanobots que se filtraban. Le rozó la mejilla fría con lo que quedaba de su piel. Nave, gimoteaba, intentando desesperadamente despertarlo. Una pantalla azul brillante se materializó sobre la cabeza del niño. Hazaña conseguida. Muere en el campo de batalla. Recompensa. Más 1x boleto de gacha aleatorio legendario 1. Para celebrar la finalización de Arc 1, también ofrezco un descuento del 50% en todos los niveles hasta el 1 de junio. Si quieres leer más de 15 capítulos por adelantado, visita mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord. https discord.gg/exgame2pm5. Opiniones de los creadores. Max Striker. Crear es difícil, anímame. 73. Nota del autor. Hay alertas de tormenta severa aquí, así que lo subo ahora porque no estoy seguro de poder hacerlo mañana por la mañana. Punto de vista de John. La vida siempre parecía encontrar la manera de hacerte revivir tus mayores fracasos una y otra vez. No sabía si con qué había regresado y había logrado destrozarme el cráneo, o si mi cuerpo finalmente se había rendido después de que el midbrain me destrozara desde adentro hacia afuera. En un instante, pude sentir el frío y destrozado hormigón de Chicago contra mi cara, mis órganos internos desbordándose por el enorme agujero donde antes estaba la mitad de mi cintura. Recordaba vagamente a Ship, ese pobre charquito de lodo verde, rozando mi mejilla fría. Y al día siguiente no había nada. Ni dolor físico ni sensación alguna de tacto, olor, calor o cualquier otra cosa. Solo una oscuridad sofocante e interminable. Yo creo que ya he sentido esto antes. Y entonces, se abrió una ventana en el vacío. No era una de las puertas tatami de Nakime. Era como un grueso e irrompible panel de cristal suspendido en la oscuridad, y al otro lado se proyectaba una película que jamás quise volver a ver. Mi propia vida. Contemplaba la extensa y aséptica mansión de mi infancia. Vi a mi padre, ese desgraciado abusivo cuya única religión era el todopoderoso dólar y la impoluta reputación del apellido falso. Vi cómo, siendo apenas una adolescente, me estremecía cuando aquel hombre alzó la mano hacia mí. Había resultado ser una gran decepción. No tenía la ambición despiadada y sin escrúpulos para los negocios que él exigía de su propia sangre. No como mis hermanos mayores. Mi hermano mayor ya estaba lanzando monederos de criptomonedas y gestionando fondos de inversión, mientras que mi hermana mayor se dedicaba a construir su propia marca de moda de alta gama. Eran los hijos predilectos, haciendo exactamente todas esas cosas sin alma que nuestros padres querían. Así que se dio por vencido conmigo y me desechó como si fuera un producto defectuoso en una cadena de montaje. Pero como los dos mayores ya eran adultos y se habían ido de casa, necesitaba un nuevo proyecto que moldear. Y volcó toda esa asfixiante expectativa en mi hermana pequeña cuando nació. Angela Fake, o como me gustaba llamarla, la pequeña Abby. Apreté las manos contra el cristal invisible en el vacío, sintiendo un nudo en la garganta. En un instante, la escena tras el cristal cambió a tiempos mejores. Andy, mi dulce angelito, estaba sentada en la mullida alfombra de mi habitación. Vi su sonrisa radiante e inocente mientras yo, torpemente, barajaba una baraja de cartas, haciendo sencillos trucos de ilusionismo solo para oírla reír. Juntó sus manitas aplaudiendo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿Cómo hiciste eso, Honey? Preguntó, mirándome como si yo fuera la persona más increíble del mundo entero. La escena cambió de nuevo. Me vi mostrándole un dado nuevo de 20 caras. Lo sostuve a contraluz, dejando que viera cómo los números reflejaban la luz del sol. ¿Me enseñarás tu juego? Preguntó, tirando de mi manga. ¿El de los dragones? Llevaba puesto ese pijama azul extra grande completamente cubierto de estrellas amarillas. Lo había elegido ella misma en una de las pocas veces que logramos escaparnos para ir de compras, y se negó a usar otra cosa durante toda una semana. Imagen aquí, porque en realidad le gustaban esos estúpidos pijamas, balbuceé en la oscuridad, mientras mis barreras emocionales comenzaban a resquebrajarse al ver su rostro de nuevo. Pero al cristal no le importó y siguió reproduciéndose. A medida que Angie crecía, la obsesión de mi padre se intensificaba. Quería convertirla en la niña prodigio implacable que yo no había logrado ser. La obligaba a estudiar durante horas interminables, contrataba tutores que le reportaban directamente, le restringía la comida cuando no obtenía buenos resultados y controlaba cada segundo de su vida como si fuera una inversión en lugar de una niña. Durante un tiempo, antes de que las expectativas la abrumaran por completo, fuimos inseparables. Yo era la única persona en aquella mansión enorme y vacía que la trataba como a un miembro más de la familia. Mis hermanos mayores estaban demasiado ocupados manteniendo la imagen familiar y expandiendo sus negocios como para siquiera recordar nuestros cumpleaños, y los sirvientes eran indiferentes, siguiendo estrictamente las órdenes de mi padre. Y cuando ella flaqueaba, o cuando simplemente quería ser una niña normal, él recurría a la violencia. Observé cómo se formaba el recuerdo al otro lado del cristal. Ese que me atormentaba cada vez que cerraba los ojos, incluso en universos diferentes. Estábamos en el pasillo. Angie había intentado colarse en mi habitación para jugar a un juego cuando mi padre la pilló. Ni siquiera gritó, simplemente extendió la mano y la agarró bruscamente por la coleta. Angie gritó desesperadamente mientras él la arrastraba violentamente de vuelta a su estudio. Sus pequeñas manos se aferraron a su muñeca, intentando soltarle los dedos, pero era demasiado pequeña, demasiado débil. Y mientras la arrastraban, me miró. Sus ojos llenos de lágrimas se clavaron en los míos, suplicándole en silencio a su hermano mayor que la salvara. ¿Y yo? Me quedé allí temblando. Tenía tanto miedo de que, si intervenía, también me pegaría. Simplemente lo vi sin mover un músculo, como la cobarde que era y que soy. Golpeé con los puños el cristal en el vacío. No. Grité, con la voz quebrada. No te quedes ahí parado. Muévete. Maldito cobarde, haz algo. Golpeé la barrera con los puños hasta que mis nudillos sangraron sangre fantasma, golpeando y golpeando como un hombre atrapado, gritándole al pasado que cambiara. Pero mi yo más joven no podía oírme. Simplemente se quedó allí, patético y débil, dejando que la única persona que alguna vez lo miró con amor fuera arrastrada al infierno. Ese fue el día en que murió su confianza en mí. El cristal seguía reproduciéndose. No le importaba que me estuviera derrumbando. Simplemente seguía mostrándomelo todo.
A medida que crecía, sus estudios se volvieron más intensos. La luz en sus ojos se apagaba poco a poco mientras se distanciaba de mí, y las pesadas expectativas destrozaban nuestra relación hasta que prácticamente éramos extraños viviendo bajo el mismo techo. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Para sobrellevarlo, recurrí a lo único que me recordaba su sonrisa. Las cartas. Los dados. Empecé a perseguir esa sensación, intentando desesperadamente recrear la euforia de aquellos días felices. Aún recuerdo mi primera partida de póker en un sótano de Chinatown. Vi cómo se les desfiguraban los rostros a esos hombres adultos cuando gané, y algo en mi cerebro se reconfiguró. Era el único lugar donde sentía que era bueno en algo. Ya no era un pasatiempo. Se convirtió en una enfermedad. Una adicción que me consumía por dentro. Entonces, las cosas empeoraron. Entre las enormes deudas de la empresa, la liquidación de los bienes familiares y una serie de malas inversiones, el negocio familiar prácticamente había quebrado. La falsa gloria de nuestro linaje se derrumbó, y nos vimos obligados a abandonar todo, excepto la mansión. El cristal me mostró el último recuerdo que acabó con lo que quedaba de mi alma. Vi a Angie en lo alto de la empinada escalera de madera. Parecía agotada y completamente sin fuerzas por las interminables clases particulares y el estrés asfixiante. Dio un paso cuando su pie tropezó con una tabla suelta del suelo y se cayó. El espantoso golpe de su cuerpo contra los escalones de madera resonó en el vacío. Yacía en el fondo, con un charco de sangre que se extendía rápidamente desde su cabeza. Cuando era más joven, al oír el golpe, me lancé hacia adelante, gritando de horror, suplicando que alguien, quien fuera, me ayudara. Mi madre salió corriendo al pasillo, presa del pánico, y agarró el teléfono fijo para marcar el 911. Pero entonces, entró mi padre. Bajó la mirada hacia su hija sangrante. Sin embargo, no había pánico en sus ojos. Ni siquiera tristeza. Extendió la mano, agarró el cable del teléfono y lo arrancó violentamente de la pared. ¿Qué estás haciendo?, gritó mi madre, cayendo de rodillas junto a Abby. Se está muriendo. Necesita un hospital. ¿Y cómo vamos a pagarlo?, espetó mi padre con una voz terriblemente fría. Observó el charco de sangre que se extendía alrededor de la cabeza de su hija como si estuviera leyendo un balance negativo. Si sobrevive, quedará discapacitada y lo perderemos todo. Pero si muere, el fideicomiso de su abuelo pasará a ser nuestro, sin mencionar su seguro de vida. Una indemnización lo suficientemente grande como para sacarnos de todas estas deudas y devolverle al negocio familiar su antiguo esplendor. La estás matando. Sollozó mi madre, demasiado destrozada y aterrorizada por él como para defenderse. Estoy salvando el legado de esta familia, dijo, pasando literalmente por encima del cuerpo moribundo de su hija. Que se desangre. Iba a dejarla morir desangrada en un suelo sucio a cambio de un sueldo. Andy. Mi voz de niña sonó desafinada, demasiado aguda y débil. Andy, despierta. Ella no despertó. Andy, por favor, esto no tiene gracia. Despierta. Por favor, despierta. Vi como mi yo más joven se quedaba paralizado por la impresión, completamente destrozado por la maldad inhumana del hombre que nos crió. Ese fue el momento. Ese fue el momento en que dejé de preocuparme por el mundo. Ese fue el momento en que juré, hasta la médula, que jamás sería como él. Por eso me interpuse entre los matones de Machinea y la esposa e hijo de Titán. Por eso no pude simplemente alejarme de Fiona. Por eso dejé que Conquest me hiciera pedazos para proteger un planeta que ni siquiera era mío. Todo porque no pude salvar a Abby. El recuerdo se hizo añicos como un espejo roto, los fragmentos disolviéndose en la oscuridad sofocante. Caí de rodillas en el vacío, jadeando en busca de aire que no existía, mientras las lágrimas corrían sin control por mi rostro. Finalmente, la represa se rompió y toda esa culpa y el autodesprecio que había arrastrado durante 2 vidas enteras me aplastaron contra el suelo. Honey. La voz era débil. Me quedé paralizada al sentir un nudo en el estómago, y lentamente levanté la cabeza a la fuerza. Lentamente, levanté mi pesada cabeza. A pocos metros de mí, en la oscuridad infinita, bañada por una luz suave y etérea, se encontraba una niña pequeña. Llevaba puesto un pijama azul extra grande cubierto de estrellas amarillas. Andy, dije con voz entrecortada, apenas un susurro. Inclinó la cabeza, sus ojos brillantes e inocentes me miraron con confusión. ¿Qué haces aquí, Honey? Y. ¿Por qué eres tan viejo? No pude hacerlo. No podía mirarla a los ojos. Inmediatamente bajé la mirada al suelo, con los hombros temblando violentamente. Yo era un patético. Era un ludópata que la había defraudado cuando más me necesitaba. Que había pasado años arruinando mi propia vida persiguiendo el fantasma de su recuerdo a través de los dados y las cartas. Murió solo en un almacén jugando a la ruleta rusa porque no podía vivir con lo que se había convertido. Lo siento, sollocé, con la voz quebrándose, negándome a levantar la vista. Lo siento mucho, Andy. Es mi culpa. Tenía miedo. Era tan jodidamente débil, debería haberte ayudado. Escuché el suave repiqueteo de pequeños pies corriendo. Antes de que pudiera siquiera prepararme, saltó en el aire. Unos bracitos pequeños y cálidos me rodearon el cuello con firmeza mientras escondía su rostro en el hueco de mi hombro. No hay necesidad de estar triste, Honey, susurró, con una voz increíblemente dulce, completamente desprovista de la ira y el resentimiento que yo merecía. Pero yo, intenté protestar, decirle lo miserable que era. Debió de ser muy duro para ti, me interrumpió suavemente, abrazándome con más fuerza. Esas palabras sencillas e inocentes derribaron todas mis defensas, todos mis muros de cinismo y todas las capas de apatía sarcástica que había construido a lo largo de 2 vidas. Por un instante, mi cuerpo se puso completamente rígido. Intenté alejarme, rechazar su perdón porque sabía, hasta lo más profundo de mi ser, que no lo merecía. Pero el intenso calor físico que emanaba de su menuda figura era demasiado. Todo se derrumbó y finalmente me derrumbé. La abracé con fuerza, estrechándola contra mi pecho, y sollocé. Lloré con la angustia desgarradora de un niño pequeño que acaba de perder a su hermana otra vez. Desahogué años de traumas reprimidos, de adicciones al juego. Lo vertí todo en la oscuridad. Y mientras lloraba, sentí que el peso pesado y asfixiante de mi pasado finalmente comenzaba a disiparse. Me aferré a ella como si fuera a desaparecer si la soltaba, dejando que las lágrimas cayeran, encontrando finalmente la paz que creía haber perdido para siempre.
Y por primera vez desde aquel día en el pasillo, finalmente sentí que el peso pesado y asfixiante de mi pasado comenzaba a disiparse de verdad. Para celebrar la finalización de Arc 1, también ofrezco un descuento del 50% en todos los niveles hasta el 1 de junio. Si quieres leer más de 15 capítulos por adelantado, visita mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord. https discord.gg/exgame2pm5. Opiniones de los creadores. Max Striker. Crear es difícil, anímame. 74. La casa siempre gana. Tercera persona. John no quería soltarlo. Por primera vez en 2 vidas, sintió el corazón lleno. El calor físico que emanaba del pequeño cuerpo de Ang le dio estabilidad. Hundió el rostro en su hombro, dejando que décadas de veneno acumulado se disiparan en la oscuridad. Entonces, un sonido rompió el silencio. Aplausos y aplausos y aplausos. Los aplausos lentos y resonantes no encajaban en el vacío. John se quedó paralizado, apretando con más fuerza el agarre sobre Ang mientras giraba la cabeza. A pocos metros de distancia, irradiando un brillo etéreo y empalagoso, como un arco iris, se encontraba un hombre con una vestimenta impecable. En lugar de una cabeza humana, una elegante pantalla de casino descansaba sobre sus hombros, con 3 tragamonedas digitales que se desplazaban constantemente por el cristal. «¿Ring Jesús?», exhaló John. La entidad dejó de aplaudir lentamente y bajó las manos. «Sí, hijo mío, soy yo. Esperaba que pudiéramos encontrarnos en mejores circunstancias, pero aún así me alegra verte. El sacrificio, el emotivo reencuentro, cada instante fue hermoso». Angie se asomó por detrás del brazo de John, frunciendo el ceño. «Honey, ¿quién es?». No pudo terminar su frase. Con un único y último aplauso, Ring Jesús destrozó la reconfortante oscuridad. El silencio se vio interrumpido bruscamente por la ensordecedora cacofonía de miles de millones de máquinas tragamonedas, luces de neón parpadeantes y alarmas estridentes. La infinita y extensa superficie del salón de pachinko cósmico se materializó a su alrededor, tal como había sucedido el día en que John murió en el almacén de Víctor. Pero de repente, los brazos de John estaban vacíos. «No, Angie». John se puso de pie de un salto, agarrando con desesperación el aire vacío iluminado por luces de neón. El calor se había ido, su leve aroma también. «Angie, ¿a dónde se fue? Ja. ¿Este es tu elegido? Oh, señor de las segundas oportunidades». Una voz áspera y retumbante resonó a través del suelo. El tono estaba cargado de burla, ignorando por completo el pánico de John. John levantó la vista, sintiendo al instante un fuerte dolor en el cerebro, como si le hubieran clavado una estaca de hierro oxidada en la corteza prefrontal. Detrás de Jesús se encontraban 3 entidades que su mente humana simplemente no podía procesar. La primera era una figura imponente con una cabeza hecha enteramente de rugientes llamas cósmicas iluminadas por nebulosas que se fusionaban y galaxias en espiral. La segunda poseía rastas tejidas con innumerables elementos crudos que caían en cascada sin cesar hacia una dimensión que John no podía percibir. El tercero ni siquiera tenía cuerpo. Era un polígono imposible y en constante transformación que se plegaba sobre sí mismo en dimensiones infinitas. «Bueno, eso sí que fue divertido», dijo la entidad elemental con voz arrastrada y un tono de profundo aburrimiento. Verlo pasar de ser un jugador desquiciado a una persona responsable por una vez, solo para que muriera inmediatamente en una pelea. «Sí, sí. Ahora que se acabó el drama sentimental, es hora de pagar, Ring Jesús», zumbó el polígono con irritación. «Al fin y al cabo, ganamos las apuestas. Con solo mirarlos era una tortura. Nadie podía vivir como mortal sin que su cerebro colapsara al contemplar los rostros sin filtros de seres omnipotentes aleatorios». John cayó de rodillas, agarrándose la cabeza ensangrentada, jadeando en busca de aire. «Puede que dirija una casa de apuestas cósmica», dijo Ring Jesús, con un tono más cortante en su voz digital, «pero eso no significa que sea un rufián. El pobre chico acaba de morir y se ha encontrado con el espíritu de su hermana. Déjenlo un momento para recuperarse. ¿Nosotros? Los Robs. Los omnipotentes del Omegaverso se supone que debemos esperar a que un mortal se recupere». «Ja», se burló la entidad de llama cósmica. «Buena manera de escabullirte de la apuesta, primer jugador», se burló el elemental. «Arriesgamos todo nuestro dinero apostando a que moriría durante el primer mes de su llegada», el polígono vibró con satisfacción. «Y ahora hemos ganado. Hemos vencido al primer jugador. Manténganse en su lugar, no sea que les muestre exactamente por qué la cámara siempre gana», advirtió Ring Jesús. Las tragaperras giratorias en su pantalla se detuvieron bruscamente, mostrando 3 calaveras carmesí. El salón, de dimensiones infinitas, comenzó a temblar violentamente. La presión asfixiante que emanaba de él era tan intensa que las 3 entidades arrogantes y los innumerables ojos brillantes que acechaban en las sombras tras ellas retrocedieron con cautela. No, perdió, las entidades se detuvieron. John se obligó a ponerse de rodillas, jadeando en busca de aire. El dolor fantasma de haber visto a esas entidades aún le quemaba los nervios, pero rápidamente se veía opacado por una repentina y familiar descarga de adrenalina. Sentía el pecho vacío por haber perdido a Angie otra vez, pero la naturaleza aborrece el vacío. El vacío interior se llenó al instante con la intensa y eléctrica sensación de la mesa. La misma maldita picazón, solo que esta vez la acogió como un escudo. ¿Qué dijo el mono? Se burló la entidad de fuego. ¿Un jugadorcito tranquilo? ¿Un mortal se atreve? Y otras voces similares se escucharon en una oleada de burla. John levantó la vista, con una sonrisa maníaca y sangrienta extendiéndose por su rostro. «Dije que no perdió, maldita sea». Tras pensarlo un instante, John abrió de golpe la pantalla de estado. Había jugado un juego peligroso confiando en el gacha del caos, pero la casa aún no se lo había quitado todo. Brillando con una luz púrpura cegadora, se manifestaba la habilidad que había extraído de su último boleto platino. El que había colocado en silencio en el momento en que decidió arriesgarlo todo y jugarse la vida. «Levántate de nuevo, habilidad épica, nada te detendrá. Mientras esta habilidad esté en tu ranura activa, en el momento de tu muerte se activará y revivirás 10 segundos después con tu salud y energía restauradas al 50%. Tiempo de reutilización, 7 días». Un silencio sofocante del vacío se apoderó del salón de pachinko. Cada alarma, cada luz intermitente, cada voz cósmica murmurante se detuvo en seco. Los Robs miraron la pantalla púrpura brillante con una expresión de asombro desconcertado. El mortal había arriesgado su propia muerte para asegurar el control.
Un segundo después, el ruido de la máquina tragamonedas regresó con fuerza. Las 3 calaveras rojas en el rostro de Jesús giraron rápidamente antes de fijarse en su lugar con un destello dorado cegador. 7 de julio de 2007, lo sabía. Jesús echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada atronadora y jubilosa que hizo temblar hasta las estrellas. Por mucho que se engañe a sí mismo con heroísmo, es un jugador empedernido. Jajaja. Se dirigió a los 3 apostadores cósmicos, que de repente parecían muy nerviosos por sus victorias ilusorias. Mira, esa es la diferencia entre vosotros, los aficionados, y nosotros, los jugadores experimentados, dijo Jesús, ajustándose las solapas. Siempre estáis demasiado ansiosos por mostrar vuestras cartas. Chasqueó los dedos. Las 3 entidades colosales y omnipotentes ni siquiera tuvieron tiempo de huir. Intentaron desplegar defensas todopoderosas, pero la realidad simplemente se plegó a su alrededor como un origami. En un abrir y cerrar de ojos, el dios cósmico, el elemental y el polígono fueron comprimidos violentamente, aplanándose hasta convertirse en nada más que 3 cartas de póker flotando suavemente en la mano de Jesús. Una humeaba en los bordes, la segunda estaba cubierta de un vacío escarchado y la tercera era de una geometría imposible. John se quedó boquiabierto, completamente atónito. Entidades que podrían haber borrado su universo con solo pensarlo habían sido eliminadas como si fueran calderilla. Fue un escalofriante recordatorio de quién controlaba realmente todo aquello. Ah, John, mi seguidor más leal, suspiró Jesús con satisfacción, guardando las cartas en el bolsillo de su chaqueta. Incluso en la muerte, me llenas de orgullo. Sabía que jamás te alejarías de las mesas. Se giró hacia las infinitas filas de máquinas de pachinko, extendiendo los brazos mientras fuegos artificiales fantasma estallaban en el vacío. ¿No estás entretenido? Sí. Boom. Bam. Raúl. Wow. El rugido ensordecedor de innumerables voces fantasmales surgió de la infinita extensión del salón, la mitad de ellas gritando con pura aprobación degenerada ante la jugada decisiva, y la otra mitad aullando de rabia por sus apuestas arruinadas. Pero a John no le importaban los victores. Tropezó hacia adelante, ignorando las interfaces brillantes, y agarró la manga de Jesús. Por favor, y suplicó John con la voz quebrada. ¿Mi hermana y dónde está? Devuélvemela. Creo que estoy mejor preparado para responder a eso. La voz provenía de detrás de él. Era etérea, increíblemente hermosa, y transmitía una innegable y profunda sensación de final. En el instante en que habló, el caótico salón de pachinko se transformó por completo. Las estridentes luces de neón parpadeantes se atenuaron al instante, creando un tenue y respetuoso crepúsculo, y las ensordecedoras sirenas del premio mayor se desvanecieron en silencio, mientras el fuerte olor a ozono y cobre era reemplazado por el intenso y envolvente aroma a incienso y cuero envejecido. John se dio la vuelta rápidamente. Allí estaba de pie una mujer. Era llamativa, con el cabello perfectamente dividido por la mitad negro y mitad blanco inmaculado. Su piel era de alabastro, y una distintiva marca negra cubría su ojo izquierdo como un tatuaje. Vestía pantalones de cuero negro, un grueso abrigo negro y un sombrero de vaquero de ala ancha con una pistola Colt enfundada en la cintura. Imagen aquí. Ah, señora muerte. Saludó Jesús, con un tono notablemente agradable y respetuoso, que casi dejó atónitos a los demás Robs. Es maravilloso verte finalmente aceptar mi invitación. A John no le importaba quién era ella ni cuánto respeto le tenía el azar. Se arrodilló frente a ella. Por favor, suplicó, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tómalo todo. Tómalo mi poder, tómalo mi gacha, tómalo mi alma, solo devuélveme a Agri. Cálmate, niño. Dio un paso al frente, con movimientos de una gracia asombrosa. Con cada paso que daba, el ruido grotesco del casino cósmico parecía retroceder, negándose incluso a tocarla. No sacó su arma ni lo miró con desdén como el resto de los Rob. En cambio, se arrodilló frente a él y le puso suavemente una mano en la cabeza, acariciándole el cabello. El gesto fue profundamente maternal, y una sensación de paz instantánea e incontenible inundó la mente de John, presa del pánico. La hermana que viste era solo un eco, dijo Lady Muerte, con una voz reconfortante. Lo que quedaba de su alma antes de que finalmente emprendiera su viaje al más allá. Su deseo más profundo e imperioso era encontrarse con su hermano mayor una última vez. Un encuentro que habría tenido mucho antes, si el primer jugador no te hubiera secuestrado para su entretenimiento y el del resto del panteón. John levantó la vista y vio a Jesús frotándose tímidamente la parte posterior de su pantalla, mirando a cualquier parte menos a ellos. Pero no pude, John intentó protestar, con el pecho agitado. SHH, nada de eso, hijo mío, dijo Lady Muerte en voz baja, secándole una lágrima de la mejilla con el pulgar enguantado de cuero. No soporto ver a los niños llorar así. Al fin y al cabo, soy madre. John asintió aturdido, dejándose llevar por una sensación de bienestar que no había experimentado en años. De repente, sintió una mano que le acariciaba el hombro. Es hora, John, dijo Jesús en voz baja, mientras las luces intermitentes de su casino se atenuaban respetuosamente. No te apresures a volver a mis mesas esta vez. Y recuerda, los boletos y el gacha no son una maldición a la que debas temer. Son herramientas, armas y regalos. Son tuyos para que los uses. John sintió como la pesada realidad comenzaba a arrastrar su alma de vuelta. La sala empezó a desvanecerse en una luz blanca cegadora. Mientras la oscuridad del mundo de los vivos se precipitaba para reclamarlo, escuchó la voz de Domino resonar a sus espaldas. ¿Por qué no echas un vistazo a los nuevos retos de esta semana? Puede que te esperen sorpresas, y preguntó con suavidad. Jesús soltó una risita al ver el espíritu de John descender finalmente al plano mortal, y luego se volvió hacia Lady Muerte, frotándose las manos. Hace tiempo que una representación abstracta de la muerte no visita mi sala de apuestas, y menos aún una recién coronada. ¿Por qué no juegas unas cuantas rondas, Lady Domino? Tendrás que perdonarme, primer jugador, respondió Domino con una cálida sonrisa en la voz. Mis hijos me esperan en casa. Pero quizás la próxima vez y lleve a Jai conmigo. Una tierna sonrisa iluminó su rostro al pronunciar ese nombre. Quién sabe, tal vez le guste apostar. Antes de que Jesús pudiera responder, desapareció en un destello de luz púrpura que dejó en el aire un leve aroma a fortuna y paz. Muy bien. Jesús se giró hacia su sala llena de Robs y jugadores fantasma que lo observaban, con una sonrisa maníaca en la pantalla. ¿Quién está listo para ver el clímax del caos que mi pequeño jugador ha provocado? Doble o nada. Ve con todo. Apuesta el verso al chico.
El frenesí ensordecedor de los infinitos Robs fue lo suficientemente poderoso como para abrir fisuras reales en el vacío, una horda cósmica de jugadores degenerados que esperaban ansiosamente ver exactamente cómo su comodín se alzaría de nuevo. Para celebrar la finalización de Arc 1, también ofrezco un descuento del 50% en todos los niveles hasta el 1 de junio. Si quieres leer más de 15 capítulos por adelantado, visita mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord. https discord.gg/xgi2pm5. Opiniones de los creadores. Max Striker. Crear es difícil, anímame. 75. El 12º punto de vista en tercera persona. De vuelta en la Tierra. Han transcurrido 0 segundos desde la muerte de John. El vínculo, cada vez más débil, que unía a John con su familiar, finalmente se rompió. Los guanteletes blindados se desintegraron, los nanobots perdieron por completo su integridad estructural mientras la nave se disolvía en un pequeño charco de lodo verde desgarrado. El pequeño mecamorfo arrastró su exhaustiforma sobre el hormigón destrozado, dejando un rastro espeso de líquido chispeante y que goteaba. Se arrastró hasta el rostro de John, rozando su mejilla fría y salpicada de sangre. Nave, gimió, su voz digital distorsionándose en estática entrecortada. Intentaba desesperadamente despertarlo. Pero a John le faltaba la mitad de la cintura. Sus órganos internos se derramaban por la herida abierta sobre las calles en ruinas de Chicago. Ya no quedaba nada por lo que despertar. A pocos metros de distancia, el aire se distorsionó violentamente. Una puerta de madera de tatami se abrió de golpe con un chirrido estridente, y Nakime salió tambaleándose. Ahora, de vuelta a su forma normal de cíclope, su único ojo grande está desorbitado por el terror absoluto. El sol apenas asomaba por el horizonte. Los primeros rayos del amanecer impactaron su piel demoníaca, abrasando al instante su pálida carne y provocando profundas ampollas. Ni siquiera se inmutó ante el sol. Lo único que veía era a su amo tendido en un charco de su propia sangre. Maestro. Su grito le desgarró la garganta hasta dejarla en carne viva. Cayó de rodillas a su lado, con las manos sobre su pecho maltrecho, temblando violentamente. Kratom. De repente, una ráfaga de viento fortísima atravesó el cráter, seguida del estruendo ensordecedor de una barrera sónica que se hacía ánicos. Pepsi Man se estrelló contra el asfalto, pero él también estaba hecho un desastre. Su piel brillante y metálica estaba cubierta de profundos desgarros y abolladuras, y su pierna izquierda estaba doblada en un ángulo grotesco. Un líquido espeso, negro y burbujeante goteaba sin cesar de sus heridas, silbando al contacto con el pavimento caliente. Él también había sentido cómo se rompía la cuerda, empujando su maltrecho cuerpo más allá de sus límites físicos para cruzar el país de un solo salto. ¿Sí? Su laringe falló, emitiendo un sonido hueco desprovisto de cualquier júbilo corporativo. Despierta, John. Gimió Nakime. Su piel se estaba carbonizando, humeando a la luz de la mañana, pero ella lo ignoró, golpeando con los puños el pecho de John. Intentó desesperadamente canalizar la energía maldita inmersa pura, suplicando a su organismo que emitiera la luz sanadora. Sin embargo, no sucedió nada. La polimerización se interrumpió en el preciso instante en que el corazón de John dejó de latir, ya que el suministro de energía se había agotado. La nave intentó ayudar, sus nanobots se estiraron formando una fina membrana para cubrir la cintura cercenada de John, tratando de mantenerlo unido. Nakime rugía, maldecía, suplicaba. Me prometiste que no me dejarías, maldito bastardo. Barco. El pequeño y valiente alienígena obligó a su masa restante a desplazarse, transformándose en una réplica rudimentaria del desfibrilador que había visto en el laboratorio de los gemelos Mauler. Presionó 2 almohadillas metálicas contra el pecho de John. Crack. Una descarga eléctrica recorrió el cadáver del niño. El cuerpo de John se convulsionó, desplomándose de forma repugnante contra el cemento. Nada cambió, ya que Zero Pulse permaneció inalterable. Por favor, despierta, sollozó Nakime, escondiendo su rostro quemado en su pecho empapado de sangre. ¿Qué diría el señor Sebas al verte así? Me pidió que te cuidara. Él y Pepsi Man arrastró su cuerpo maltrecho hacia adelante, colocándose físicamente sobre Nakime para proyectar su gran sombra sobre ella, protegiendo su piel ardiente del sol. Pepsi, murmuró en voz baja. Pero Nakime apartó violentamente a la pesada mascota. No. Déjenme morir. Estoy maldita. Gritó, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas ardientes. Primero mi esposo, y ahora es John. A quien amo, a quien me acerco, muere. Así que déjenme morir yo también. Justo cuando sus lamentos resonaban entre las ruinas silenciosas, otro estruendo sónico destrozó el cielo. Una sombra se proyectó sobre el cráter. Cuando el polvo del impacto se disipó, lo vieron. Mi hombre. El fuerte y desigual golpe de sus botas contra el pavimento. Nolan cojeaba paso a paso, con un esfuerzo agónico, con el brazo izquierdo fuertemente apretado contra su estómago para evitar que sus intestinos se salieran por la enorme herida que los guardianes le habían dejado. Monstruo. Murmuró Nakime, paralizada al reconocerlo. Nolan ni siquiera la miró. Tenía la mirada fija en el cadáver de John. Entonces es verdad. Murmuró Nolan. Hizo una pausa. Su oído filtró el derrumbe de los edificios, el aullido del viento y el llanto del demonio, buscando el golpeteo rítmico en el pecho del niño, solo para encontrar un silencio absoluto. Él está realmente muerto. Se acercó cojeando, pero Pepsi Man dio un paso al frente de inmediato, alzando sus brazos abollados para bloquear el paso del Viltrumita. Nolan ni siquiera interrumpió su paso. Con un gesto casual del dorso de la mano, le dio un manotazo al héroe metálico. SKRRSSSH. La fuerza cinética impía lanzó a Pepsi Man a kilómetros de distancia, enviándolo a atravesar 3 rascacielos ya en ruinas con un estruendo ensordecedor. Nolan cayó de rodillas a escasos centímetros del cuerpo de John. Nakime se agachó sobre su maestro en actitud defensiva, su piel ardía de un rojo intenso por el sol, mientras Ship chisporroteaba y zumbaba, intentando desesperadamente cargar otra descarga. Por eso, ese zumbido desapareció, ese carmesí ciego que se apoderaba de mi mente cada vez que oía su nombre se ha ido. Susurró Nolan. Su pecho se agitó. La asfixiante culpa que sentía por su familia se había desvanecido. Sus labios se curvaron sobre sus dientes manchados de sangre en una mueca de puro alivio. Cayó de rodillas a pocos metros del cuerpo.
Nakime se cernía sobre John, su cuerpo ardía de un rojo carmesí por el sol, mientras el pobre Ship se afanaba en reanimarlo, intentando que su corazón volviera a latir. Ja. Realmente fue una maldición. Balbuceó Nolan, con lágrimas de alegría histérica asomando en sus ojos. Yo no me estaba volviendo loco. Yo no fui quien lastimó a mi Debbie, yo no fui quien lastimó a Mark. Fue un hechizo. Un truco psíquico. Dijo Nolan, gateando justo encima de Nakime y John, estirando el cuello para finalmente ver su rostro. Extendió la mano y sus dedos ensangrentados acariciaron la mejilla de John. Fuiste tú, tu culpa, tu maldición, y por fin soy libre, exhaló Nolan, encorvándose como si un gran peso se hubiera quitado de sus hombros. Ja. Por fin soy libre de ti, gusano. Apartó a Nakime de un manotazo, haciendo que la demonio saliera volando entre los escombros, medio aturdida, con el cuerpo medio quemado y humeante tras solo 8 segundos de exposición directa al sol. John Kaisen. ¡Qué nombre tan ridículo! Casi lamento no haber sido yo quien te enterró, se burló Nolan, sintiendo cómo la superioridad viltrumita volvía a inundar sus venas. Señaló con el dedo el cuerpo tembloroso de Nakime. Pero no te preocupes. Mataré a esa bruja tuerta. Y luego también a esta masa viscosa. Aún de rodillas, Nolan agarró a John por su cabello enmarañado y le levantó la cabeza para mirarlo fijamente a sus ojos sin vida. ¿Me oyes, hechicero? Nolan alzó la voz, como si se convenciera a sí mismo de que la pesadilla por fin había terminado. Mataré a todos y cada uno de tus seres queridos. Les aplastaré el cráneo y les arrancaré la columna vertebral. Me aseguraré de que sepan que les has fallado, ¿me oyes? Lo haré. Cracom. Fue interrumpido en plena diatriba cuando un puñetazo, cargado de pura energía cinética, impactó directamente en el pómulo de Nolan. El impacto sonó como un camión disparando, haciendo que el cuello del viltrumita se doblara hacia atrás y lanzando a Omniman rodando hacia atrás por los aires. Me estoy despertando. No hace falta que grites, cabrón. Una voz increíblemente cansada salió del cuerpo semi-incorporado de John, sorprendiendo a todos. Finalmente transcurrieron 10 segundos y los muertos resucitaron. Antes de que nadie pudiera asimilar lo que estaba viendo, John se incorporó. Sus músculos y huesos chocaron violentamente, cerrando el enorme agujero en su cintura, pero la curación se detuvo abruptamente a la mitad. Un anillo irregular de tejido cicatricial grueso y crudo lo selló, dejándolo respirando pero claramente agotado. Maestro. Parco. Pespi. Presidente. Todos los conocidos de John se animaron. En lo más profundo de sus almas, la conexión muerta resurgió como un látigo. Era débil, pero innegablemente estaba ahí. Maestro, ¿usted ha vuelto? Gritó Nakime, mirándolo fijamente como un fantasma. John se volvió para consolarla. Pero en el momento en que vio su cuerpo, ahora medio quemado por el yin negro y la otra mitad al rojo vivo por el sol de la mañana, sus ojos se abrieron de par en par presa del pánico. Nakime. John se lanzó hacia adelante, ignorando por completo su propio agotamiento y sus cicatrices abiertas. Nakime, rápido, vuelve al castillo. Se abalanzó sobre ella, utilizando su espalda recién curada para bloquear por completo la luz del sol que llegaba a su cuerpo. Parco. Rápido, cúbrela. John le gritó a su mejor chico. No, maestro, yo, estoy malita. Déjame morir. Gimió, rodeando su cuello con los brazos, enterrando su rostro en su pecho, sintiendo el golpeteo constante y rítmico de su corazón vivo. El calor era la prueba de que había vuelto a la vida. Cállate la boca, mujer. No vas a morir hoy. Vete. Ordenó John con voz firme y protectora. La nave, aunque prácticamente se estaba desmoronando, extendió sus nanobots ampliamente, formando una sólida y oscura cubierta sobre lo que quedaba de su cuerpo. No, amo, no me iré sin mí. Nakime fue interrumpida por una mancha borrosa de rojo y blanco que se estrelló violentamente contra el asfalto, arrebatándole a John de los brazos. Maestro. El mundo se desvaneció en una estela. Nolan se elevó vertiginosamente hacia el cielo a velocidades supersónicas, arrastrando a John a través de la atmósfera con las manos apretadas como tenazas de acero alrededor de la garganta de John. Tú. Rugió Nolan, escupiendo sangre en la gélida atmósfera superior mientras atravesaban la capa de nubes. El alivio maníaco en sus ojos había sido reemplazado, una vez más, por una rabia psicótica. Se había ido. El zumbido y el rojo, todo se había ido por fin. Estabas muerto. La presión sobre la tráquea de John era suficiente para aplastar una viga de acero. La disminución de la densidad del aire no ayudaba a aliviar la falta de aire. Pero John no entró en pánico. No intentó invocar a ningún familiar para distraerlo ni huir como solía hacer cuando se enfrentaba a Nolan. Simplemente miró a Nolan fijamente a los ojos. John alzó ambas manos, agarró las muñecas de Nolan y, con una repentina explosión de fuerza bruta, separó los dedos del viltrumita lo suficiente como para que pudiera respirar. Entonces, John echó la cabeza hacia atrás todo lo que pudo. Grieta. Y le propinó un brutal cabezazo a Nolan, golpeándolo directamente en su cráneo ya fracturado, partiéndole la piel y dejando que la espesa sangre viltrumita cubriera la mitad superior de su rostro, sus ojos y su cabello enmarañado. Con aspecto de guerrero tribal en su última batalla. Los rumores de mi muerte fueron muy exagerados, cabrón. Rugió John a través del viento huracanado, mostrando una sonrisa maníaca. Para celebrar la finalización de Arc 1, también ofrezco un descuento del 50% en todos los niveles hasta el 1 de junio. Si quieres leer más de 15 capítulos por adelantado, visita mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord. https discord.gg/exgeit2pm5. Opiniones de los creadores. Max Striker. Crear es difícil, anímame. 76. Buen chico. Nota del autor. Un lanzamiento triple para el clímax de este arco. Espero que les guste. Punto de vista de John. Los rumores de mi muerte fueron muy exagerados, cabrón. Grité a través del viento huracanado, mostrando una sonrisa tensa y sangrienta. Nolan gruñó, la sangre le corría por los ojos mientras, instintivamente, aflojaba el agarre para limpiarse la cara. Ese breve instante fue todo lo que necesitaba. Activando instantáneamente la función vuelo del viento, aproveché una corriente térmica ascendente para alejarme del ahora furioso filicidio. Me revisé y descubrí que, literalmente, estaba sostenida por tejido cicatricial irregular. Pero después de haber muerto, de volver a ver a Angie y de haberles demostrado a todos esos poderosos Rob quién mandaba, ya no le tenía miedo a Alan. Fue extraño.
En lugar de sentir ira o terror, una risa burbujeante e histérica me subió por la garganta después de haber vivido tanto, especialmente después de ver los objetos que había dejado en mi inventario. Así que rápidamente activé la hidrocínesis menor. Aprovechando la humedad ambiental de las densas nubes que teníamos debajo, condensé torrentes de agua, comprimiéndola entre mis dedos, y lancé un chorro de agua a hiperpresión dirigido directamente al estómago abierto de Nolan. El impacto fue como un láser líquido, provocando que el Viltrumita adulto gritara de dolor, agarrándose el estómago mientras se detenía en el aire. Finalmente, al tener algo de tiempo, comprobé rápidamente mis habilidades. La mayoría estaban en enfriamiento, y con los que podía usar, no tenía energía suficiente para enfrentarme. Aunque Omniman esté gravemente herido, sigue siendo el gran Nolan de Viltrum por algo. No se pudo usar Greer y Alien ya que se habían agotado los fondos, pero Lucky Streak seguía contando los días para su duración de 1 hora. Mierda en un palo. Maldije, deslizando las notificaciones después de ser bombardeado por una docena de mensajes de hazañas. Quiero decir, podría quemar todos los boletos que tenía, pero no sé y algo me carcomía por dentro, por querer luchar, por querer derrotar a ese bastardo de la manera más patética posible. Quebrar el orgullo de los fascistas y sí. Al ver a Nolan abalanzándose sobre mí de nuevo, se me ocurrió un plan astuto y sumamente arriesgado. Recurrí a una técnica tan tabú en mi mundo que provocó que la gente fuera reprendida. El cebo de la ira. Ja, 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 eso es todo lo que se necesita para hacerte daño. Grité a todo pulmón, asegurándome de que mi voz se oyera a pesar del viento. No me digas que el gran Nolan de Viltrum le tiene miedo a un poco de agua del grifo. ¿Qué te crees, la malvada bruja del oeste? Maltratadora doméstica todopoderosa y endogámica. Nolan levantó la cabeza de golpe. Tenía los ojos muy abiertos y las venas del cuello hinchadas, pues la falta de respeto había destrozado por completo su compostura viltrumita. Entre la maldición que carcomía su cordura y la falta de respeto brutal que le infligía, Nolan estaba completamente cegado por la furia. Era el momento de actuar. Utilicé rápidamente mi rasgo Tickets Please para traer un boleto de bronce al mundo físico. ¿Ves esto, fascista, monstruo colonizador? Esta mierda es puro poder. Así es como maldije tu miserable trasero. Agité el boleto de bronce que tenía en la mano. La expresión asesina de Nolan mientras lo esquivaba era impagable. Aprovechando la humedad del ambiente, logré amortiguar sus golpes. Rompí el billete lentamente, muy lentamente, casi saboreando el momento. Insignias reales. Objeto poco común. Final Fantasy, ¿quieres un supercoche impresionante? ¿Y que huele? Pues has encontrado el vehículo perfecto. Este regalía totalmente mejorado es un coche potente, resistente y, sobre todo, increíblemente elegante, que además se conduce solo. Incluso se transforma en un vehículo volador. El depósito de combustible se recarga automáticamente cada 8 horas. Genial, un paseo cuando tengo una dimensión de bolsillo que camina y habla y ignoré el coche de ensueño de los nerds y, en su lugar, instalé este AM Mission, lanzando vapor sobrecalentado directamente a las nubes que se encuentran debajo de nosotros. Esa es la ventaja de tener confianza, puedes vender cualquier cosa. Pero con mi nueva habilidad, haz de todos los oficios, que me otorgaba conocimientos especializados en mecánica, al combinar vapor sobrecalentado con nubes atmosféricas frías, generen directamente enormes gradientes de presión que provocaron relámpagos, granizo y aguaceros torrenciales. Las nubes a nuestro alrededor se volvieron completamente negras mientras los relámpagos comenzaban a acumularse. ¿Ves esto, Nolan? Me burlé. Un solo boleto, solo un boleto y tendré el poder de controlar el maldito clima. Admítelo, Nolan, no puedes ganar. Kaisen. Gruñó Nolan. Me atacó con furia para partirme en dos, pero usé la hidrocínesis menor para crear una densa capa de gotitas de agua a una presión específica. Esto provocó que el rayo las atravesara, conduciéndose y formando una enorme barbera eléctrica que detuvo a Nolan en seco. Decidió que no valía la pena correr el riesgo de ir de frente, teniendo en cuenta sus heridas, así que descendió por debajo de las nubes, volando a la mayor velocidad posible para cambiar la presión y hacer que las nubes se disiparan. Controla todo el clima que quieras, hechicero. Ahora que has quemado tu preciado billete, te mataré de todas llenas. Rugió triunfante. ¿Quién habló de un solo boleto? Esbocé una sonrisa forzada, animando a Nolan, y saqué otro boleto de bronce. Poste de electricidad. Artículo raro. Dragon Ball. Un bastón Bo increíblemente resistente, empuñado por Son Goku, el Saiyajin, no el dios, que permite al usuario extender su longitud libremente gastando su energía. Al sentir el peso del arma más emblemática de mi anime favorito, mi sonrisa pasó de arrogante a genuina, lo que solo confundió aún más a Nolan. Oye, Nolan, grité, haciendo girar el bastón rojo, ¿has oído hablar de Son Goku? Dominaba las corrientes de aire con vuelo de viento, comprimiendo una densa y ondulante bolsa de la nube de tormenta justo debajo de mis botas. Me incliné hacia adelante, surcando el cielo como cierto niño con cola de mono que montaba su Nimbus. Al activar Arken Nigamura activa, un crepitante rayo azul se enroscó instantáneamente a lo largo del bastón rojo, llenando el aire húmedo con el fuerte hedor a ozono quemado. Nolan irrumpió entre las nubes y, con una mano ensangrentada, me rompió el cuello. No retrocedí mientras los brutales ejercicios de Sebas se apoderaban de mi memoria muscular y cambiaban mi peso sobre mi tabla de entrenamiento, inclinándome bruscamente hacia la derecha para sortear su guardia. Aprovechando el impulso, giré el bastón para parar con precisión su siguiente golpe antes de clavarle la punta directamente en el pecho. Nolan se echó hacia atrás sin esfuerzo para esquivar, sus ojos burlándose de mi corto alcance. Simplemente sonreí con suficiencia y canalicé mi energía directamente hacia el arma. El poste de electricidad salió disparado violentamente hacia adelante como un pistón envuelto en relámpagos, recorriendo 3 metros de aire vacío en un segundo y estrellándose de lleno contra su estómago abierto. A porrear. Nolan ahogó un jadeo húmedo. Todo su cuerpo se estremeció mientras la descarga eléctrica recorría directamente sus intestinos expuestos. Gruñó, intentando superar el dolor y flanquear mi nube, pero yo simplemente giré bruscamente a la izquierda y le di más energía al personal. Se extendió violentamente una y otra vez, apuñalando brutalmente la misma herida sangrienta y obligando al invencible Viltrumita a retroceder furiosamente a través del cielo tormentoso. Seguí presionándolo con el Powerball, pero necesitaba algo que realmente lo desconcentrara. Metí la mano, saqué otro boleto de bronce y lo abrí. Inducir calvicie. Habilidad basura. Un poder tan cruel te permite provocar calvicie en una persona con solo tocarla, ya sea haciendo que pierda cabello gradualmente o que se le caiga todo al instante.
Cuidado. Usarlo podría convertirte en el enemigo mortal de la mayoría. ¿Esto es de nivel basura? Jajaja, me reía a carcajadas. Para activarlo, tenía que tocarlo. Tocar voluntariamente a un Viltrumita a corta distancia era prácticamente un suicidio. Oh, don Jesús, maldito glorioso. Ven aquí, viejo fósil. Grité, retrayendo el poste eléctrico y dejando mi guardia completamente desprotegida. Nolan no dudó ni un instante al abalanzarse hacia adelante, rugiendo mientras lanzaba un devastador gancho de derecha con la intención de arrancarme la cabeza de un solo tajo. Me agaché, sintiendo la presión del viento de su puño rozar mi cuero cabelludo, pero no intenté contraatacar. Pero entonces mi mirada se desvió hacia el rostro de Nolan. En concreto, hacia su labio superior. El orgullo absoluto, la alegría y el símbolo de estatus en la cultura viltrumita. Aprovechando el impulso ascendente de mi ascenso, extendí la mano y le di una bofetada en la boca. Nolan parpadeó. De hecho, detuvo su siguiente golpe, quedándose allí flotando con una expresión de pura confusión. La bofetada no tenía, literalmente, ninguna fuerza cinética. Eso es. Comenzó Nolan, con la voz cargada de absoluto disgusto. ¿De verdad eso es lo mejor que puedes hacer, Kaisen? ¿Una bofetada? Revísate el labio, Freddie Mercury, dije con una sonrisa. Nolan frunció el ceño. Una fuerte ráfaga de viento aulló a nuestro lado. De repente, el majestuoso y espeso bigote viltrumita que había adornado su rostro durante cientos de años simplemente se desprendió. Se desmoronó de su labio superior como hojas secas de otoño, volando hacia el cielo tormentoso, dejando tras de sí solo una franja de piel rosada, agresivamente desnuda y calva. Nolan alzó la mano. Sus gruesos dedos rozaron su labio superior desnudo. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus pupilas se contrajeron hasta convertirse en puntos diminutos. El horror cósmico y absoluto de lo que acababa de suceder paralizó por completo su mente conquistadora. Mi bigote, susurró Nolan, con la voz temblando de una devastación absoluta que ni siquiera había visto cuando hablaba de su familia. Gusano. Me pondré toda tu piel como capa. Me reía tanto que me dolían las costillas rotas. Pareces un pulgar con cejas. Dios mío, Debbie te dejó y ahora te estás quedando calvo. La crisis de la mediana edad es real. A continuación, saqué rápidamente un boleto plateado y lo levanté. Ahora mira, Nolan. Mi tip mejorado, a Nolan no le importó mi monólogo. Atacó con furia, lanzando un gancho brutal directo a mi mandíbula. Retrocedí bruscamente sobre mi nube, pero mis dedos ensangrentados resbalaron. El billete plateado se me escapó de las manos, arrastrado al instante por el viento rugiente. No lo dudé ni un instante y bajé la guardia por completo para lanzarme desesperadamente tras un pequeño trozo de papel. Los nudillos de Nolan rozaron mis costillas, crujiendo un hueso y provocando una terrible descarga eléctrica en mi pecho, pero ni siquiera intenté bloquear el golpe. Simplemente arrebaté el billete al aire, apretándolo con fuerza contra mi pecho con un jadeo tembloroso y entrecortado. Mierda, susurré para mí mismo, modulando la voz a la perfección para que el superoído de Viltrumita me oyera. Si agarra uno de estos, estoy completamente jodido. Levanté la vista e instantáneamente cerré la boca, fingiendo un sobresalto de terror, y vi a Nolan flotando a 3 metros de distancia. No estaba golpeando. Sus ojos inyectados en sangre recorrieron lentamente mis costillas magulladas hasta el papel arrugado en mi puño. Su postura cambió mientras 1000 años de instintos de combate procesaban mi torpeza desesperada. Ya no se dejaba llevar por la rabia ciega, sino que calculaba. Creía haber descubierto mi salvación absoluta. Antes de que pudiera apresurarme a cogerlo, rompí el billete plateado en pedazos. Gran flecha del alma. Habilidad poco común. Dark Souls. Extrae energía de tu vida y alma y transfórmala en un arma. Esta es una versión más refinada y potente de la flecha del alma, que forma un proyectil con forma de flecha que puede curvarse en el aire hacia sus objetivos. Dado que el origen de la flecha está vinculado al alma, su poder aumenta con la fuerza del alma, además de con los niveles de energía. Sentí como una parte de mi alma se moldeaba mientras una energía aguda emergía de ella, reposando cerca de mi alma, esperando ser llamada. Al leer la descripción, no pude evitar sonreír. El rasgo de la regla de la elegancia vibraba en mis venas, desafiando casualmente las leyes de la física para crear el ambiente adecuado. La tormenta aullante y caótica que me rodeaba se disipó de repente, creando un vacío estilizado y perfectamente silencioso. Mi ropa empapada de sangre ondeaba como si estuviera atrapada por un viento a cámara lenta. Extendí mi brazo izquierdo y retraí los dedos de mi mano derecha, tensando la cuerda de un arco invisible. Los relámpagos ambientales de la tormenta no cayeron al azar. Se adaptaron a mi estética, trazando un arco perfecto entre mis dedos para formar una cuerda de arco crepitante y brillante que, sencillamente, no debería existir. Una elegante flecha plateada, cegadoramente brillante, se materializó en mis nudillos. Crucé la mirada con el desconcertado Viltrumita, absorbiendo la magnitud cinematográfica del momento. Fuga, susurré. Dejé que mis dedos apretados se abrieran de golpe. El proyectil forjado en el alma se lanzó directo a su vientre, destrozando la lluvia en un vacío perfecto y en espiral. Nolan parpadeó. Durante una fracción de segundo, la teatralidad del arco resplandeciente, que desafiaba las leyes de la física, lo dejó perplejo. Entonces, sus instintos de supervivencia gritaron. No intentó resistirse. Rompió la barrera del sonido, desplazándose lateralmente a velocidad max para dejar pasar la estela plateada. Pero a la gran flecha del alma no le importaban las trayectorias lineales. Viró en un ángulo agudo e imposible en el aire, siguiéndolo como un misil teledirigido. Nolan maldijo, llevándose las manos gruesas al estómago desgarrado para prepararse para el impacto. Pero esto no era una simple explosión de plasma. Estaba forjada a partir de mi fuerza vital, en consonancia con el poder de mi alma. ¿Y ahora? Después de morir, enfrentarme a dioses cósmicos y liberarme de una vida entera de cargas suicidas. Mi alma pesaba mucho. La flecha plateada impactó en su mano con la fuerza de un proyectil de artillería mágica. La inmensa y concentrada masa de energía vital dominó por completo su defensa, clavándole brutalmente los nudillos en las entrañas expuestas al detonar el proyectil. ¡Ah! Nolan se convulsionó en el aire, un rugido gutural y agonizante brotó de su garganta cuando la explosión le reventó violentamente la herida abierta. ¿Ves esto? Estos son los poderes de mis boletos, mi hechicería. Admite la derrota, Nolan, y tal vez considere perdonarte la sangre sucia. Ese fue el punto de quiebre. El dolor no lo detuvo. Al contrario, le rompió la correa.
Se convirtió en una mancha borrosa de rojo y blanco. Sentí su puño clavarse en mi pecho un segundo antes de que el estampido sónico llegara siquiera a mis oídos. Todo el aire desapareció de mis pulmones cuando la fuerza cinética me lanzó por los aires como un proyectil de cañón electromagnético. Me precipité en medio de la tormenta, estrellándome contra el techo de un rascacielos con tal fuerza que la roca madre tembló. El hormigón armado se dobló bajo mi columna, las vigas de acero se rompieron como ramitas secas y todo el último piso se derrumbó al instante, tragándome en una ensordecedora avalancha de polvo y varillas de refuerzo retorcidas. Intenté levantar mi cuerpo maltrecho, pero Nolan se abalanzó sobre mí y me dio un rodillazo directamente en el estómago. Eso es la venganza por todas esas artimañas, Kaizen. Escupí sangre al levantar el puño, pero Nolan la atrapó. No tan rápido, ¿eh? Realmente necesitas ponerte al día con la mitología del planeta que estás tratando de invadir, dije mientras abría a medias el puño que tenía atrapado. En su interior, reposando, había una ramita roja del tamaño de una aguja, que de repente se expandió a la velocidad del rayo, golpeando a Nolan directamente en la cabeza, justo donde yo le había dado un cabezazo antes, haciéndolo caer hacia atrás. Volví a manifestar una entrada roja mientras luchaba por levantarme. Basta, fascista espacial. Este es el boleto más poderoso que tengo. Quien lo rompa obtendrá el poder de matar a todos los de tu especie. Me temblaban los dedos cuando intenté romper el billete, pero Nolan se abalanzó hacia adelante y me pateó, haciéndome salir volando desde la azotea del rascacielos. El billete rojo se me escapó de las manos, revoloteando en el aire mientras ambos caíamos en picado hacia las calles. Extendí la mano, forcejeando desesperadamente contra la fuerza G de la caída libre para intentar agarrarlo. Nolan se abalanzó sobre mí, apartándome el brazo con un brutal revés que me dislocó el hombro. El viento rugía a nuestro alrededor mientras forcejeábamos en el aire, en una lucha frenética y sangrienta por un pequeño trozo de papel. Intenté alcanzarlo, rozando con la punta de los dedos el borde liso, pero Nolan fue más rápido. Me propinó una brutal patada voladora en el aire, enviándome a estrellarme contra el pavimento como un meteorito, y me arrebató la entrada en el aire. ¿Este es tu supuesto poder? ¿Es esta tu posesión más preciada? Bramó Nolan. Estaba furioso, cansado y maltrecho por completo tras la pelea de anoche y ahora conmigo. Solo quería humillarme. Delante de mí, rompió el billete en pedacitos, esperando oír un grito de terror o dolor de mi parte. Pero escuchó algo más. Ja, 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 ja. Me reía a carcajadas con puro alivio. Eres un idiota. De verdad caíste en la trampa. Dije al ver que la ruleta de las maldiciones comenzaba a girar. Sí, el billete rojo no era otro que el boleto maldito, objeto poco común. ¿Te animas a probar suerte? Un boleto que, al romperse, hace girar la ruleta de la maldición para el usuario y aplica automáticamente el resultado y el boleto que habría obtenido al destinatario. El mismo boleto que había guardado desde mi primer acto de bondad al darle comida al hombre sin hogar. Jesús, si alguna vez tuviste un mínimo de decencia, ayúdame con algo útil, susurré. Mientras tanto, Nolan se quedó atónito al ver una rueda de ruleta fantasma roja y negra rodar frente a él. La pesada aguja comenzó a disminuir su velocidad. Pic, pic, clic. Y mientras ambos conteníamos la respiración, llegó al nivel de gravedad. Joder. 20. Con collar, maldición definitiva. Eres esclavo de tu ama, Debbie Grayson. Obedeces automáticamente cualquier orden que te dé y eres incapaz de hacerle daño. Y si ella muere, tú mueres. Resolución. Consigue que tu amo te libere o burla a la muerte después de que muera. Al ver que la tirada caía sobre la maldición, no podía creer lo que veían mis ojos. Si alguna vez me sentí verdaderamente agradecido y devoto a Jesús, era ahora. Nakime, ¿dónde estás? Dije a través de nuestra conexión mental. Estoy aquí mismo, amo, el barco está demasiado débil para moverse, pero voy. No, Nakime. Vuelve al castillo, es tu poder, úsalo. Y por favor, tráeme a Debbie cuanto antes. ¿Qué es esta ilusión? Otra de esas artimañas. Imposible que un viltrumita de pura raza sea esclavo de alguien. Dijo Nolan mientras tensaba sus músculos y me cortaba por la mitad con un fuerte tajo. Prefiero morir antes que estar encadenado, Nolan, para. Una voz surgió de la nada, y Nolan se quedó paralizado, sin aliento. Dirigió la mirada hacia Debbie. Su ropa estaba polvorienta, su manto deshecho y el yeso de su brazo izquierdo tenía largas grietas. Nolan, por favor, te lo ruego, para, dijo mientras se ponía delante de Nolan. Oh, no hace falta que me lo pidas, dije, limpiándome la sangre que había tosido y presionando mi mano sobre la cicatriz abierta de mi cintura. Después de todo, él es ahora y para siempre tu fiel servidor y dejé de hablar al ver a Nakime, vestida con un traje ajustado negro y verde, con una capucha que la protegía del sol, cojeando hacia mí. Rápidamente la tomé en mis brazos. ¿De qué está hablando, Nolan? Preguntó Debbie. No puede ser verdad, murmuró Nolan mientras su visión del mundo se hacía añicos, pero la voz de Debbie interrumpió sus pensamientos. Dime, Nolan, ¿de qué está hablando? He sido maldecido a ser tu sirviente. Cualquier orden que me des, debo obedecerla absolutamente, sin poder jamás hacerte daño. Mi vida está ligada a la tuya ahora y para siempre. Si mueres, yo muero. Su potente voz de guerrero había desaparecido por completo. Ahora Nolan pronunciaba las palabras con un tono monótono y robótico, recitando los términos de su propia esclavitud como un loro con la mirada perdida, mientras veía aparecer en sus manos un billete hecho de una lámina de platino. Nolan relacionó mis poderes con los suyos e intentó romper el billete, pero la orden de Debbie de alto seguía activa, impidiéndole cualquier acción física. Miré al conquistador paralizado, dedicándole mi sonrisa más brillante y sangrienta. Debbie, ¿serías tan amable de pedirle a Nolan que te entregue ese boleto? Debbie me miró, luego bajó la mirada hacia el aterrorizado dios alienígena que le había mentido durante 20 años. Tragó saliva con dificultad, tanteando el peso aterrador de su nueva autoridad. Nolan dijo, con la voz temblorosa antes de volverse gélida. Dale el boleto. Todos y cada uno de los músculos del cuello de Nolan se tensaron como gruesos cables de acero. Su ojo se contrajo violentamente, presa de una rabia pura e impotente. Intentó aplastar el papel. Intentó abalanzarse sobre mí y arrancarme la cabeza. Pero 1000 años de superioridad viltrumita, de conquistar planetas y actuar como un dios intocable, se derrumbaron por completo bajo el peso de la maldición. Su enorme mano se movió rígidamente, completamente contra su voluntad.
Se vio obligado a extender el brazo. Sus gruesos dedos se abrieron lentamente, colocando delicadamente el billete de platino directamente en mi palma. Cerré la mano sobre el premio. Entonces, extendí la mano y le di 2 palmaditas suaves en la mejilla al indefenso Viltrumita. Buen chico, sonreí. Un último día para obtener un 50% de descuento en todos los niveles. Si quieres leer más de 15 capítulos por adelantado, visita mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord. https discord.gg/xgi2pm5. Opiniones de los creadores. Max Striker. Crear es difícil, anímame. 77. Somos lo suficientemente fuertes. Punto de vista de John. Mis músculos simplemente se negaron a responder. Me senté desplomado contra una losa de hormigón destrozada, con las afiladas varillas de refuerzo clavándose en mi columna vertebral, mientras intentaba recordar cómo llenar mis pulmones de aire. Nakime yacía sobre mi regazo. Los nanobots de la nave la habían envuelto como un traje negro mate, protegiendo su piel carbonizada del sol matutino, pero el fuerte olor a piel quemada y ozono aún la impregnaba. Había agotado hasta la última gota de energía sacando a Debbie de la sede de la CMA, fuertemente fortificada, y el esfuerzo la había dejado completamente exhausta. A 6 metros de distancia, Nolan permanecía arrodillado sobre el asfalto en ruinas, en una rígida postura seiza. No movió ni un músculo. Físicamente no podía. Debbie cayó de rodillas sobre las cenizas. Sus dedos se clavaron en el hormigón pulverizado, arrancándose la piel de los nudillos hasta que sangraron. Agarró un puñado de los afilados escombros y se los arrojó directamente al rostro paralizado de Nolan. Las piedras rebotaron inofensivamente en su mejilla. «Me mentiste, Jadeo». Su voz no era un grito, era un rasguño áspero y desagradable contra su garganta. Todos los días durante 20 años. Dormías a mi lado. Tenías a nuestro hijo en brazos. Nolan miraba fijamente al frente, con la mandíbula rígida por la maldición. Debbie se abalanzó hacia adelante. Agarró la tela desgarrada y ensangrentada de su uniforme, retorciéndola entre sus puños sangrantes mientras lo sacudía. Él no se movió. Una mascota espetó, la palabra ahogándola. Golpeó con los puños su pecho inmóvil, los impactos no le hicieron daño, solo le lastimaron las manos. Yo era tu esposa. Construí una vida contigo. Y te llevaste a Mark, te llevaste a nuestro hijo y lo golpeaste. Usaste su cuerpo para masacrar gente, Nolan. Ella lo agarró del cuello de la camisa, incorporándose del suelo hasta quedar a pocos centímetros de su rostro paralizado. ¿Sentiste algo?, exigió, su voz finalmente quebrándose en un grito crudo y devastado. Dime. Cuando le estabas destrozando la cara a nuestro hijo, ¿fue tan fácil como sacrificar a un perro enfermo? Levanté mi pesado brazo con fuerza, deslizando el pulgar sobre un raspón reciente y dentado en mi antebrazo. Rompí la fina costra, dejando que la sangre brotara sobre la piel. Nakime grazné, con la voz quebrada por la ceniza en el aire. Bebe. Se estremeció ante el olor a cobre, apoyando su rostro contra mi camisa desgarrada. No puedo, amo. No me lo merezco. Yo te dejé morir. Lloró, su voz quebrada por una garganta seca, el peso de su culpa la oprimía físicamente contra mi regazo. La abracé con mi brazo sano, estrechándola contra mi pecho e ignorando por completo el agudo dolor de mis costillas fracturadas. Estoy respirando, cariño, estoy aquí mismo. Apoyé la cabeza contra el cemento y deslicé un dedo ensangrentado por el aire para abrir la interfaz del sistema. Las pantallas holográficas azules aparecieron, completamente ajenas a la tragedia apocalíptica que nos rodeaba. Hazaña conseguida. Cambia el guión de Robs. Recompensa. +1 X boleto de gacha aleatorio mítico. Hazaña conseguida. Resurgir de la muerte verdadera. Recompensa. +1 X boleto de gacha aleatorio legendario. Hazaña conseguida. Muere en el campo de batalla. Recompensa. +1 X boleto de gacha aleatorio legendario. Hazaña conseguida. Neutraliza a Omniman. Recompensa. +1 X ticket de gacha aleatorio de diamantes. Hazaña conseguida. Esclaviza a tu enemigo mortal. Recompensa. +1 X ticket de gacha aleatorio de diamantes. Hazaña conseguida. Ejecuta el farol perfecto. Recompensa. +1 X boleto gacha aleatorio platino. Hazaña conseguida. Sobrevive a la conquista. Recompensa. +1 X boleto gacha aleatorio platino. Hazaña conseguida. Convierte tu maldición en victoria. Recompensa. +1 X boleto gacha aleatorio platino. Hazaña conseguida. Finalmente descubrí la debilidad de Viltrumita, a través de la nave. Recompensa. +1 X boleto gacha aleatorio dorado. Hazaña conseguida. Convertir en armas todas las instalaciones nucleares de Recompensa. +1 X boleto gacha aleatorio dorado. Hazaña conseguida. Supera tu trauma más profundo. Recompensa. +1 X boleto gacha aleatorio dorado. Hazaña conseguida. Salva al mundo de la inminente catástrofe. Recompensa. +1 X boleto gacha aleatorio dorado. Hazaña conseguida. Prevenir el terrorismo de los villanos, a través de Pepsi Man. Recompensa. +1 X boleto gacha aleatorio plateado. Hazaña conseguida. Se evitaron decenas de miles de bajas civiles, vía Nakime. Recompensa. +1 X boleto gacha aleatorio plateado. Hazaña conseguida. Maestro en provocar la ira. Recompensa. +1 X boleto gacha aleatorio plateado. Hazaña conseguida. Cambia el destino de Tula. Recompensa. +1 X ticket de gacha aleatorio bronce. Hazaña conseguida. Cambia el destino de Vidor. Recompensa. +1 X ticket de gacha aleatorio bronce. Hazaña conseguida. Cambia el destino de Conquest. Recompensa. +1 X ticket de gacha aleatorio bronce. Hazaña conseguida. Cambia el destino de Nolan. Recompensa. +1 X ticket de gacha aleatorio bronce. Ni siquiera pude procesar las entradas, ya que mis ojos se fijaron en los nombres de la lista. Tula. Vidor. ¿No son ellos sí? La adrenalina que creía haber agotado por completo volvió a inundar mi organismo. Me impulsé hacia arriba, casi haciendo que Nakime cayera al suelo. Oye, Nolan. Me aparté de la barra de refuerzo y crucé la mirada con el Viltrumita paralizado. Nolan. ¿Hay otros? ¿A quién más trajiste a la Tierra? Respóndeme. El agudo zumbido de alta frecuencia de un teletransportador cortó el aire justo a mi izquierda. Una cegadora columna de luz azul eclipsó el sol de la mañana cuando Cecil Stedman pisó los escombros, su abrigo azul ondeando al viento mientras se ajustaba tranquilamente la corbata. Permítame responderle, señor Kaisen, dijo Cecil con voz monótona y cansada. Tula y Vidor han sido neutralizados. La mandíbula de Nolan se abrió de golpe. No, eso no puede ser.
La tierra no es lo suficientemente fuerte, cállate la puta boca, mentiroso. Gritó Debbie. La maldición reconoció la orden al instante. La mandíbula de Nolan se cerró de golpe con un violento y audible chasquido de dientes. Hizo fuerza contra sus propios músculos faciales, las venas de su cuello se hincharon mientras solo emitía gruñidos ahogados y sofocantes. Cecil sacó un paquete de cigarrillos arrugado de su bolsillo, mientras observaba a Dios alienígena inmovilizado luchar contra su propia biología. Eso es nuevo. Así que la maldición es real. Entrecerró los ojos a través del humo, mientras ya hacía el cálculo brutal sobre el valor geopolítico de un arma de destrucción masiva obediente. Cecil, ahora no es momento para tus planes. Exclamé, intentando ponerme de pie pero apoyándome pesadamente contra la barra de refuerzo. Son viltrumitas. No soy lo suficientemente fuerte como para, puedes dejar de menospreciarnos a los humanos por un maldito segundo. Somos lo suficientemente fuertes. Ladró Cecil, cerrando de golpe su encendedor. Apretó la punta de su cigarrillo, inhalando profundamente una larga bocanada de humo. Lo siento. Es que anoche fue una tortura para todos. Antes de entrar en detalles, ¿puedes curar a los demás otra vez? No puedo, Cecil. Conoces las limitaciones de mi poder. Golpeé mis nudillos ensangrentados contra el cemento. Necesito recursos tangibles para sacrificar y luchar contra con que esta agotó por completo mis fondos. Bien, Cecil metió la mano en su abrigo y sacó un pequeño control remoto. Como muestra de gratitud, los Estados Unidos de América obsequian oficialmente a John Case en $10.000 millones en divisas, metales preciosos y recursos valiosos. Cecil pulsó un botón. Las luces azules de los teletransportadores parpadeaban sobre la calle en ruinas como una discoteca violenta. Pesadas cajas de madera se estrellaban contra el hormigón una tras otra, haciéndose añicos a escasos centímetros de las rodillas de Nolan. El conquistador, inmovilizado, ni siquiera podía pestañear, obligado a observar impotente el espectáculo mientras filas ordenadas de lingotes de oro macizo se desparramaban a su alrededor. Los fondos de guerra son realmente divertidos para jugar, murmuró Cecil, esquivando una barra de oro que se encontraba suelta. Si quieres leer más de 10 capítulos por adelantado, visita mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord. https discord.gg/xgi2pm5. Opiniones de los creadores. Max Striker. Crear es difícil, anímame. 78. La humanidad ganó. Había tanto oro que el sol de la mañana, al reflejarse en el metal, obligó a Nakime a entrecerrar los ojos, escondiendo su rostro aún más en mi pecho para evitar el resplandor. No lo dudé y activé curación codiciosa. Las barras de oro más cercanas a mí se disolvieron instantáneamente en un remolino de motas doradas que se hundieron directamente en mi piel. Mis costillas rotas volvieron a su sitio, mi hombro dislocado se acomodó perfectamente en su cavidad, y la cicatriz irregular y en carne viva que me cruzaba la cintura se suturó, reemplazando el tejido muerto con piel fresca e impecable. Observé cómo disminuían las pilas. Casi $250 millones en oro desaparecieron solo para curarme. Extraño punto apóstrofo. Antes no me costaba tanto curarme. Los continuos aumentos de Zenkai debieron haber incrementado mi nivel biológico. Curar a un superhumano en su máximo potencial era muchísimo más caro que curar a un adolescente normal. Con mi cuerpo finalmente funcionando, acerqué mi muñeca a la boca de Nakime. Esta vez no se resistió y bebió profundamente, su piel carbonizada se regeneraba lentamente mientras la biología demoníaca procesaba mi sangre sobrecargada. Buen trabajo, chico. Eres el mejor, Ship, dije a través de nuestra conexión mental, inyectando una enorme cantidad de energía curativa directamente en las reservas energéticas del mecamorfo, ayudándolo a regenerarse. El traje negro mate vibraba alegremente contra la piel de Nakime. Debbie retrocedió unos pasos, llevándose las manos a la boca. Miró con horror pálido y tembloroso cómo la joven se alimentaba de mis venas, mientras la monstruosa realidad del mundo en el que estaba atrapada la golpeaba de nuevo, mientras Cecil simplemente observaba con ojos fríos y calculadores, archivando la interacción en la carpeta de contingencia que tenía etiquetada con mi nombre. Cuando Nakime se apartó, el tejido carbonizado se había fusionado por completo con una piel pálida e impecable. Se limpió la boca y materializó su biwa, su postura pasando de una culpa abatida a una determinación firme. Maestro, yo me encargaré de las decenas de miles de civiles que hay dentro del castillo, dijo, mirando fijamente a Cecil. Ya conoce el procedimiento, director. Prepare a sus hombres. Tambido. Un solo golpe de las cuerdas rasgó el aire. Cruzó las puertas corredizas de madera, llevándose consigo las cajas de oro restantes para ponerlas a salvo antes de que el portal se cerrara de golpe. Por favor. Mi hijo y... Debbie trepó por los escombros, agarrándome la mano con una fuerza aterradora. Mark, él y ese monstruo lastimó a su propio hijo. Mi Mark. Miré a Cecil. Comprendió mi intención, tiró el cigarrillo al suelo y volvió a pulsar el mando a distancia. La luz azul me envolvió por completo. El viento áspero y aullante de la ciudad en ruinas se desvaneció, reemplazado instantáneamente por el frío penetrante y estéril del aire acondicionado de la GMA, el olor sofocante antiséptico y el pitido frenético de una docena de monitores cardíacos. Tropecé, mis pies sucios golpearon el linóleo blanco pulido. Estaba justo en el centro de la unidad de cuidados intensivos del hospital. Médicos y enfermeras corrían de un lado a otro entre cabinas médicas de alta tecnología, gritando la presión arterial y administrando coagulantes con desesperación. Miré a mi alrededor. Los nuevos guardianes, los antiguos guardianes, incluso Bulletproof. Todos estaban allí, y todos estaban hechos pedazos. Me llevaron rápidamente a la cápsula médica más grande. Mark yacía dentro mientras un conjunto de vías intravenosas bombeaban sangre sintética oscura directamente a su cuello solo para evitar que su pulso se detuviera. Nolan había intentado destrozarle el cráneo. El rostro de Mark estaba desfigurado. El hueso orbital izquierdo estaba completamente aplastado, ocultando su ojo bajo tejido negro e hinchado. Su mandíbula colgaba desencajada, sobresaliendo en un ángulo incorrecto y dejando al descubierto las muelas astilladas a través de un desgarro irregular en su mejilla. Y yo que pensaba que mi padre era un imbécil, pensé, mientras mantenía las manos suspendidas sobre el cristal. Me giré para asegurarle a Debbie que iba a estar bien, pero ella no estaba detrás de mí. Miré a Cecil, que ya le estaba dando instrucciones a León sobre los protocolos de evacuación a través de un auricular. ¿Dónde está Debbie? Pregunté. Controlado o no, Nolan es demasiado peligroso para estar cerca de estos pacientes, respondió Cecil sin levantar la vista de su tableta.
Que la maldición sea real o no es irrelevante. Hicimos lo más sensato y escoltamos a Debbie a una base secreta subterránea. Nolan la siguió como un perro con correa. Asentí con la cabeza, volviendo mi atención al chico que había sufrido las peores consecuencias de la locura de su padre. Mis palmas resplandecieron con una luz dorada. Me costó otros 100 millones en recursos sortear la biología viltrumita de Mark y forzar la fusión de los huesos fracturados de su cráneo. Su respiración se estabilizó y la hinchazón disminuyó rápidamente. Después de curar completamente al niño, dejé que Mark respirara por su cuenta y me volví hacia el resto de la sala. No me contuve y abrí las compuertas. Montones de oro macizo se vaporizaron instantáneamente en una luz cegadora. El destello obligó a los médicos de la GMA, que se apresuraban a protegerse los ojos, a que yo extendiera mis manos hacia adelante, dirigiendo la niebla dorada directamente hacia los antiguos guardianes. La energía se hundió vorazmente en sus cuerpos destrozados. La sala se llenó de un repugnante coro húmedo de huesos quebrados y carne que se fusionaba. Las costillas rotas crujieron como disparos, realineándose violentamente. Las laceraciones fatales se cerraron de golpe, y una luz dorada entrelazó las fibras musculares seccionadas, reactivando corazones aplastados e inflando pulmones colapsados. Apretando los dientes ante el enorme coste, empujé la ola dorada a lo largo de la línea hacia los nuevos guardianes. Gasté cientos de millones de dólares en segundos. El fuerte hedor a sangre se incineró por completo. Uno a uno, los frenéticos chillidos de los monitores de soporte vital se apagaron, reemplazados por el ritmo profundo y sincronizado de latidos cardíacos constantes. Terminé con Bulletproof, lanzando la niebla dorada directamente a sus manos cosidas y maltrechas. Jadeó. Su interminable ráfaga de maldiciones se ahogó en su garganta al desvanecerse el dolor. Se levantó de un salto del colchón, agarrándome el antebrazo con una fuerza aplastante mientras las lágrimas surcaban limpiamente el espeso hollín de su rostro. Eres un tipo de verdad, hermano, dijo Bulletproof con la voz quebrada. Sabía que esos de la GRA estaban mintiendo a tenderte una trampa. Ofrecí un asentimiento cansado, pero mientras recorría la habitación con la mirada, noté los huecos. Oye, ¿dónde están Rex y Duplicate? Pregunté. Y no veo la lata por ningún lado. El ambiente en la habitación se tornó tenso por completo. Los médicos dejaron de moverse, incluso Bulletproof desvió la mirada, fijándose en el suelo. Si me sigue, señor Kaisen, dijo Donald en voz baja, saliendo de detrás de Cecil. Me condujo fuera de la sala principal y por un pasillo estéril con una iluminación muy cruda hasta un quirófano secundario. Me detuve en el umbral y sentí un fuerte nudo en el estómago. Una docena de cirujanos, entre ellos la doctora Maya, se agolpaban en la mesa de operaciones. La explosión había destrozado a Rex por dentro. Su brazo izquierdo terminaba a la altura del codo en un muñón astillado y ennegrecido. La explosión había calcinado su torso y piernas, incinerando tanto músculo que las costillas y las articulaciones quedaban al descubierto a través del tejido gris ceniza. Los cirujanos intentaban anclar implantes cibernéticos a sus terminaciones nerviosas seccionadas. No funcionaba. El tejido estaba necrosado. Cada vez que colocaban un injerto metálico, el tejido muerto se desprendía del hueso, dejando caer los implantes, que chispeaban, en charcos de su propia sangre coagulada. John. Kate salió corriendo de la ventana de observación. Llevaba puesto su traje cero. Eso significaba que todos sus clones activos habían sido masacrados en el campo de batalla, dejando solo a su verdadero yo original como último recurso. Tenía el rostro surcado de lágrimas. Me agarró de los brazos, sus rodillas flaquearon mientras me arrastraba físicamente hacia el cristal. Por favor, sálvenlo. El muchacho tonto se sacrificó, la sujeté por los hombros, manteniéndola erguida. No le hice promesas vacías. Haré todo lo posible, Kate. Entré a empujones por las puertas batientes al quirófano. Algunos médicos me gritaron que me lavara las manos, pero la doctora Maya me detuvo. Sin embargo, los ignoré y me dirigí directamente a la cabecera de la mesa de operaciones. Activé curación codiciosa, pero esta vez no solo desperdicié la energía. Recordé mi habilidad de todas y activé el conjunto de habilidades médicas expertas. Los caóticos datos biológicos del cuerpo de Rex inundaron mi mente. Vi las vías de su tejido necrótico, los nervios periféricos seccionados y el fallo catastrófico de su sistema vascular. Curarlo automáticamente obligaría a su cerebro a procesar la regeneración simultánea de millones de terminaciones nerviosas. El dolor lo destrozaría por completo antes incluso de que despertara. Puse mis manos resplandecientes sobre su pecho destrozado. Todos atrás. Estoy inhibiendo el tracto espinotalámico y suprimiendo temporalmente la corteza somatosensorial, ordené, mi voz abriéndose paso entre el pánico de los cirujanos. Si despierta con una regeneración nerviosa completa que llega a su cerebro a esta velocidad, el choque neurogénico le provocará un paro cardíaco inmediato. Estoy regenerando a Lemis y redirigiendo el sistema nervioso simpático. La doctora Maya dejó caer su bisturí sobre una bandeja metálica. Eso es imposible, exclamó, mirando con los ojos muy abiertos los monitores biométricos. Va a anular manualmente la muerte celular. Todo el equipo quirúrgico retrocedió, completamente atónito y en silencio, mientras el adolescente al que habían catalogado como un supuesto matón que había adquirido poderes por casualidad comenzaba a recitar protocolos neuroquirúrgicos. Una luz dorada inundó la habitación. Seguí el rastro de los implantes cibernéticos incrustados en sus antebrazos, la tecnología gubernamental que le otorgaba sus poderes explosivos. El metal estaba deformado, fundido en su médula ósea. Lo purgué. Los componentes cibernéticos destruidos se licuaron, goteando inofensivamente de la mesa, y en su lugar, carne biológica pura e incontaminada se entretejió rápidamente. Arrastré su plano genético hacia atrás, regenerando las extremidades faltantes con la carne sana e incontaminada del niño que era antes de los experimentos. Rex Explode, el cyborg del gobierno, había desaparecido. Rex, el humano, respiró hondo, con un temblor profundo, mientras su pecho se elevaba perfectamente bajo una piel nueva e impecable. Al otro lado del cristal, Kate se derrumbó por completo. Cayó de rodillas, apretando las manos contra la ventana mientras un sollozo desgarrador de puro alivio brotaba de su garganta. Bajé las manos mientras la luz dorada se desvanecía. La adrenalina se desplomó por completo cuando los bordes de mi visión se oscurecieron rápidamente. Me agarré al borde de la mesa de operaciones para evitar desplomarme sobre las bandejas quirúrgicas ensangrentadas. Bueno, eso fue entretenido, dijo Cecil al entrar al teatro. La evacuación del castillo parece haber terminado. Deberías descansar, Kaisen.
Tu novia debe estar esperándote. Ni siquiera tenía energía para lanzarle un insulto sarcástico. Cada célula de mi cuerpo clamaba por desconectarse. Sí, murmuré, soltando la mesa y dejando que mis pies se arrastraran por el suelo. Voy a dormir durante un mes entero. Si quieres leer más de 10 capítulos por adelantado, visita mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord. https discord.gg/exgame2pm5. Opiniones de los creadores. Max Striker. Crear es difícil, anímame. 79. Cansancio profundo del alma. Punto de vista de John Davido. El pitido rítmico de la enfermería de la y el fuerte hedor a antiséptico desaparecieron en cuanto mis pies descalzos y cubiertos de tierra tocaron las pulidas tablas de cedro del gran salón. El silencio del castillo infinito me golpeó los oídos como un vacío penetrante. Sin el ruido caótico de los reactores, los combates y el hospital que mantenían mi cerebro activo, mi cuerpo finalmente comprendió que la batalla había terminado. Las últimas gotas de adrenalina que quedaban en mi organismo se evaporaron en una fracción de segundo. Me miré a mí mismo. Mi ropa estaba hecha jirones, colgando de mi cuerpo como harapos oscuros y rígidos. Mi piel estaba cubierta por una repugnante capa de ceniza y sangre, parte de ella mía, la mayor parte perteneciente a Conquest, Nolan y los héroes a quienes acababa de reconstruir en la última hora. Intenté dar un solo paso hacia el centro de la habitación, pero mis rodillas fallaron. La gravedad me arrastró hacia abajo y me preparé para comer malera. Antes de que mi cara tocara el suelo, un par de brazos delgados se deslizaron bajo mis hombros y me rodearon el estómago con fuerza. Nakime me atrapó. Su increíble fuerza demoníaca detuvo mi caída al instante. Me atrajo hacia ella, dejándonos a ambas a salvo en el suelo. Me incliné hacia ella, sintiendo el ritmo lento y constante de su pecho subiendo y bajando contra mi columna, y maldita sea, eso fue lo más reconfortante que sentí en toda la noche. Nakime y grazné. Sentía la garganta reseca, como si estuviera cubierta de papel de lija por todo el humo que había inhalado. ¿Podrías llevarme a la cama? De verdad necesito, y maestro, mírese, me interrumpió su voz. Me giró con suavidad pero con firmeza, obligándome a mirarla. Su piel está cubierta de sangre y suciedad, y lleva harapos. Por favor, límpiese primero. Antes de que pudiera siquiera reunir la energía para replicar, sus dedos tocaron una sola nota resonante en las cuerdas de su biwa. Davido. La arquitectura de madera del gran salón se desvaneció. El aire seco del castillo fue reemplazado al instante por la densa humedad de la fuente termal interior. Un vapor pálido se elevaba de la superficie de la poza rocosa, y el agua tibia acariciaba de forma tentadora los bordes de piedra. El calor era como una invitación física y no lo dudé. Me arranqué los restos destrozados y rígidos de la camisa y los pantalones y me deslicé directamente al agua. Cuando el calor finalmente penetró en mis músculos doloridos y mis costillas recién curadas, un gemido largo y desgarrador brotó de mi garganta. Joder, esto se siente bien. El agua comenzó inmediatamente a eliminar la suciedad seca de mi piel. Pero antes de que pudiera siquiera apoyar la cabeza contra las rocas lisas, el agua se onduló. Nakime bajó al manantial. Despojada de sus pesadas túnicas y de la armadura negra mate de los nanobots de Ship, estaba completamente desnuda. El agua humeante lamía su piel pálida mientras se adentraba más. Hacía apenas una hora, la mitad de su cuerpo se había convertido en carne carbonizada, pero la curación con mi sangre había borrado por completo el daño. No quedaba ni una sola quemadura ni cicatriz. Solo la suave e inmaculada curva de su espalda y sus clavículas deslizándose bajo la superficie. Se acomodó en la piscina justo a mi lado, el agua tibia le subió hasta cubrirle el pecho mientras extendía la mano, con su único ojo fijo por completo en mis hombros. Por favor, déjeme limpiarlo, amo, pidió en voz baja. No, y no hace falta, murmuré, intentando restarle importancia. Puedo arreglármela así, por favor, John. Su voz se quebró al pronunciar mi nombre. Fue una rara ruptura en su habitual compostura estoica. Las lágrimas se acumularon en los bordes de sus ojos, desbordándose por sus pálidas mejillas y cayendo en la fuente termal. Moriste ahí fuera, susurró, con las manos temblorosas mientras me alcanzaba. Sentí como nuestra conexión se rompía de repente y con tanta violencia. Y ahora, aunque estés aquí, mi mente no deja de gritarme que es una ilusión. Por favor, y déjame sentir la prueba de que estás aquí. De que estás conmigo. Al ver su terror sin filtros al descubierto, dejé de resistirme y ya sentí, permitiendo que se acercara más y que me rodeara completamente con sus brazos. Su piel demoníaca, naturalmente fría, se sentía como un golpe de hielo contra mi cuerpo acalorado, y el contraste me provocó un escalofrío. La sensación era puramente relajante, empujando mi mente exhausta aún más hacia la desesperada necesidad de dormir. Pero no podía simplemente desmayarme. No mientras ella se aferraba a mí como a un salvavidas, completamente vulnerable. Necesitaba algo que mantuviera mi mente despierta y activa, aunque solo fuera para distraerme de la noche infernal que acabábamos de sobrevivir. Deslicé un dedo mojado por el aire y abrí la interfaz de mi sistema. Tenía una montaña de boletos para usar, pero solo vi un boleto bronce en la parte superior de la pila. Manteniendo el rasgo de jugador firmemente desactivado, lo destrocé mentalmente. La ruleta gacha comenzó a girar y finalmente se detuvo en poción de rejuvenecimiento de bruja. Objeto poco común, un Terex un frasco con 100 pastillas que, al consumirlas, te rejuvenecen físicamente un año. Tiempo de reposición, 168 horas. Una pesada botella de vidrio ámbar, del estilo de las que se usan en las boticas, apareció de repente en mi espacio de almacenamiento de objetos. Una sonrisa cansada asomó en la comisura de mis labios. 100 años de juventud, totalmente reabastecibles cada semana. Ya no tendría que preocuparme por gastar cientos de millones de dólares en mis sesiones de sanación. Nell iba a lograr que la élite mundial pusiera toda su fortuna a nuestros pies solo por una maldita pastilla. Animado por la victoria, me dirigí a los 2 boletos de plata restantes y los rompí simultáneamente, observando cómo las ruedas holográficas giraban rápidamente antes de encajar en su lugar. El primer rollo de plata se detuvo. Manipulación de cemento. Habilidad rara. Te permite conjurar y manipular cemento, lo que te permite darle forma para crear construcciones, muros, armas e incluso convertirlo de nuevo en una forma menos sólida. Una extraña y densa sensación recorrió instantáneamente mi médula. Mi conexión con el mundo físico cambió, anclándose a algo artificial, algo rígido, pero completamente moldeable. Dentro de esta fortaleza de madera no había ni una pizca de hormigón donde probarlo. Supongo que tendré que probar esto cuando vuelva a salir. El segundo rollo plateado apareció enfocado justo a su lado.
Reactor de ARC. Artículo de élite. Q. El reactor ARC es una tecnología revolucionaria creada por una de las mentes más brillantes del universo, Tony Stark. Incluso un inventor aficionado tendría dificultades para replicar esta tecnología debido a su novedoso elemento. El reactor es tan eficiente que puede funcionar indefinidamente sin necesidad de reemplazo y proporcionar más de 5 gigajulios de energía por segundo. Un cilindro metálico del tamaño de un puño apareció en mi inventario, emitiendo una tenue luz azul. Era una fuente ilimitada de energía limpia, completamente inútil para mi rasgo de ser resplandeciente que consume radiación. Tal vez a Shiv le encantaría, pensé, y una sonrisa sincera se abrió paso entre mi cansancio al imaginar la emoción del pequeño Megamorph. Hoy el niño se ha esforzado al máximo. Se merece todos los premios. Dirigí mi atención a los 4 boletos dorados. Rompí los 3 primeros y guardé el último a un lado. Estos tipos y Pepsiman, Neel, Nakime, Shippy, pensé mientras el sistema procesaba la orden. Sin ellos, ni siquiera estaría respirando ahora mismo. De verdad que tengo que recompensarlos como se merecen. Las 3 ruedas doradas giraron y se detuvieron bruscamente una tras otra. Uso legítimo. Rasgo épico. No se permiten trampas. Todo lo que crees no podrá ser usado sin tu permiso. Funciona como una lista negra y una lista blanca. Incluso si dejas tu nave espacial con las llaves puestas, nadie podrá pilotarla. Si dejas pociones que hayas creado, se comportarán como agua si alguien más las usa. En el momento en que integré ese rasgo, una profunda y dominante capa de autoridad se instaló en todo mi arsenal. Sentía como si un hilo invisible e irrompible uniera mi alma a cada objeto, poción y máquina que poseía. Esto va a funcionar a la perfección con las pociones y los esteroides que planeo usar para aumentar mi capital, me di cuenta. La mejor protección de RM para todo mi imperio. Mientras reflexionaba sobre esto, vi cómo el segundo rollo dorado se detenía. Yo, el mago. Artículo de élite. Carta del tarot. Aumenta temporalmente la rareza de una habilidad durante 1 hora. Tiempo de reutilización. 240 horas. Una tarjeta pesada y ornamentada con un borde dorado brillante cayó en mi contenedor de objetos. Otra carta del tarot. ¿Existe algún reto oculto por coleccionar toda la baraja? Me lo pensé 2 veces, conteniéndome de probarlo, ya que un periodo de espera de 10 días significaba que no era un juguete con el que se pudiera jugar. Desde que llegué a este maldito mundo, apenas había pasado una semana entera sin una crisis de vida o muerte. Esta era una carta ganadora para un momento de extrema necesidad. Finalmente, mis ojos se posaron en el tercer y último rollo dorado y se quedaron congelados. Plan de seguro con cobertura total. Rasgo épico. Tus familiares cuentan con un seguro de cobertura total. Si un familiar permanece en el espacio familiar durante 24 horas seguidas, sin interrupciones, recupera su salud por completo. Si un familiar fallece, resucitará en el espacio familiar tras 48 horas, con salud perfecta. Abrí los ojos de par en par al levantarme y leer la descripción una vez. Luego 2 veces. Joder, sí. Grité mientras me ponía de pie de un salto, y el agua caía en cascada sobre mi cuerpo. El volumen de mi voz resonó en las cavernosas paredes rocosas de la fuente termal. Una descarga vertiginosa de pura adrenalina reemplazó instantáneamente el letargo persistente en mis venas. Maestro. Nakime se animó, con los ojos muy abiertos por la repentina alarma. Nakime. Pronto veremos a Sebas. Exclamé riendo, agarrándola por la cintura resbaladiza bajo el agua y atrayéndola contra mi pecho. La fresca y húmeda fricción de su piel desnuda rozando mi torso caliente ni siquiera me importó mientras la hacía girar en un círculo apretado y alegre, provocando que una ola de agua tibia salpicara nuestros hombros. Acabo de hacer algo que garantiza que Sebe estará de vuelta con nosotros en un día. Dio un grito de pura sorpresa ante el movimiento repentino, sus piernas desnudas se enredaron brevemente con las mías bajo el agua mientras sus manos se aferraban desesperadamente a mis hombros resbaladizos para mantener el equilibrio. ¿Pero y no tienes ya una bendición que nos permite revivir a los familiares? Sí, claro que sí. Respondí, por fin bajándola al suelo e intentando regular mi respiración. Pero esa habilidad no tenía límite de tiempo para el proceso de reanimación. Podría haber tardado meses, incluso años, en revivir. Pero esto significa que no estaremos atrapados esperando en la oscuridad. 48 horas, Nakime. Eso es todo lo que hará falta. Las arrugas tensas y opresivas alrededor de su boca finalmente se disolvieron cuando una sonrisa radiante iluminó su pálido rostro. Eso son tan buenas noticias, maestro, susurró, con la voz temblorosa de alivio. Por fin puedo hablar de nuevo con Sir Sebas. Compartimos la tranquila euforia de la victoria durante un largo instante, mientras el agua volvía a ondular suavemente a nuestro alrededor. Pero a medida que la emoción comenzaba a desvanecerse, un detalle fugaz de la batalla apareció fugazmente en mi memoria. Por cierto, Nakime, pregunté, secándome las lágrimas, ¿qué pasó con la katana del alma dividida? ¿Por qué desapareció después de la pelea? La postura de Nakime se tensó al instante y la calidez de su expresión desapareció, reemplazada por una rigidez repentina mientras bajaba la mirada hacia el agua. Mi maestro murmuró, entrelazando sus dedos con fuerza bajo la superficie. Usé el boleto diamante que me regalaste. Y en lugar de obtener algo permanente y confiable, Sakei explicó en voz baja cómo había adquirido la habilidad Diamond Raw, que le permitía invocar temporalmente un objeto del grupo de Diamond Gacha, el cual solo existía durante exactamente 1 hora antes de disolverse en la nada. Mientras escuchaba su explicación monótona, el subidón que aún sentía por mis parecillos dorados se desvaneció. Una oleada de culpa me invadió al mirar sus hombros pequeños y tensos y darme cuenta de lo que había hecho. La vida humana de Nakime, antes de convertirse en demonio, fue destruida por un ludópata. Su marido había empeñado su vida, empujándola al asesinato y a la ruina. Y al darle esa posibilidad, sin querer la había obligado a revivir el mismo trauma. Le había dado una máquina tragamonedas y la había hecho jugar con mi vida en juego. Lo siento, Nakime, susurré, rodeándola con mis brazos y atrayéndola hacia mi pecho. Darle a alguien con tu pasado una habilidad tan parecida a apostar y lo siento mucho. No se apartó. Simplemente me dio unas palmaditas en la espalda con un ritmo suave, y su voz se convirtió en un susurro hueco. No importa lo que yo sienta, John, respondió ella. Mientras pueda serte útil, haré lo que sea necesario. Las palabras quedaron suspendidas en el aire húmedo. Bueno, definitivamente no puedo seguir rogando ahora, ¿verdad? Pensé, al percibir el ambiente sombrío que se cernía sobre las aguas termales.
La emoción del gacha, la descarga de dopamina de las nuevas habilidades, el alivio del regreso de Sebas, todo eso fue reemplazado por una silenciosa comprensión. Quería decirle a Nakime que no era solo una herramienta para mi supervivencia. Quería decirle muchas cosas. Pero mientras la sostenía allí en el agua, sintiendo la piel suave y húmeda de su espalda desnuda bajo mis manos y el latido constante y tranquilizador de su corazón, me di cuenta de que no teníamos que arreglarlo todo esa noche. Habíamos sobrevivido. Eso tenía que ser suficiente por ahora. La última gota de adrenalina que quedaba en mi organismo finalmente se agotó. Estoy agotada, mejor dicho, estoy agotada hasta la médula. Sentía los párpados como si estuvieran recubiertos de plomo. El calor del agua dejó de ser una simple sensación física y se convirtió en una manta pesada y reconfortante, disipando la última tensión residual de la guerra en mis músculos maltrechos. Apoyé la cabeza contra la suave y pálida curva del hombro desnudo de Nakime. Finalmente, perdí la consciencia, sucumbiendo al abrazo tranquilo y apacible del sueño antes incluso de poder salir de la piscina. Si quieres leer más de 10 capítulos por adelantado, visita mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord. https discord.gg/exgib2pm5. Opiniones de los creadores. Max Striker. Crear es difícil, anímame. 80. Familia encontrada. Punto de vista de John. No ates a la pequeña Angie a la culpa y la adicción, sino átala al amor y déjala ir, niña. La voz sedosa pero extrañamente maternal de la dama muerte resonó en el oscuro vacío de mi sueño, sonando exactamente igual que en la sala de pachinko del Jesús. De repente, una mano firme se aferró a mi hombro, sacudiéndome violentamente e impidiéndome disfrutar del descanso más merecido que jamás había experimentado en mi vida. Maestro, amo, maestro, suspiro, parece que te has relajado mientras no estaba. Nakime, ahora no, murmuré contra la almohada, con el cerebro medio dormido flotando en una niebla delante. Necesito dormir un mes entero. Maestro, no es Nak. Interrumpí su voz a mitad de la frase, extendiendo la mano a ciegas y atrayéndola hacia mí para que se acostara en la cama junto a mí. Antes de que pudiera siquiera moverse, le acaricié la cabeza, deslizando mi mano perezosamente hasta sentir su suave mejilla. Incluso en un estado de agotamiento casi paralizante, merecía algo de consuelo. Pero al pasar mi mano por el rostro de la persona que tenía al lado, lo único que sentí fue una sensación de rigidez y hormigueo. Maestro, ese no soy yo. La voz dócil de Nakime resonó de repente desde la puerta detrás de mí. Abrí los ojos de golpe. Mi mano no acariciaba la suave mejilla de Nakime. Presionaba directamente contra una barba incipiente, blanca e impoluta. Nakime? ¿Acaso la fusión de Roundel no se ha disipado? Murmuré, inclinando la cabeza hacia arriba solo para encontrarme con un par de ojos dorados que me miraban fijamente con una expresión impasible. Solo cuando eché el cuello hacia atrás para verle la cara de frente, mi cerebro finalmente se reinició. Seisebi Sebas. Grité con todas mis fuerzas y me lancé hacia adelante para abrazar con fuerza al viejo mayordomo que estaba allí mismo, sobre el colchón. Maestro, y suspiró Sebas, su voz resonando contra mi pecho. Si bien es muy bueno verlo con tan buena salud, tal vez podríamos limitar su entusiasmo a Lady Nakime y evitarle a este viejo la vergüenza de... Su frase me hizo reaccionar con una expresión de asombro, solo para darme cuenta de que estaba acostado en la cama, medio desnudo, abrazando a un viejo mayordomo mientras mi novia estaba en el umbral de la puerta, tapándose la boca con la mano desesperadamente para contener la risa. He estado intentando despertarte. PFF, pero llevas 2 días inconsciente. PFF, Nakime jadeó, con los hombros temblando mientras perdía la batalla contra sus risitas. Retrocedí a trompicones, salté de la cama y me envolví la cintura con el edredón como una heroína de anime ecchi. Jiji pervertido. Aprovechándose de un niño pequeño mientras duerme. Grité, señalándolo con el dedo acusador. Imagen aquí. Oye, amo. Sebas se puso de pie lentamente mientras un aura de color púrpura intenso surgía alrededor de su cuerpo, distorsionando el aire de la habitación hasta que solo sus brillantes ojos dorados quedaron visibles a través de la intención asesina. Soy un noble guerrero, creado por el mismísimo Lord Outme. No toleraré calumnias. Desapareció. En una fracción de segundo, reapareció justo detrás de mí. Su mano se dirigió directamente hacia mi nuca, lista para atacar. Mi cuerpo, ahora transformado por las brutales peleas, se movía completamente en piloto automático. Ni siquiera intenté bloquear con las manos y dejé que mi pierna izquierda se elevara directamente en el aire. El puño de Sebas se detuvo a 1 milímetro exacto de mi nariz. La ráfaga de viento del puñetazo literalmente me aplastó el pelo contra el suelo. Pero mi talón quedó firmemente enganchado justo detrás de su nuca, inmovilizándolo por completo. Nos quedamos congelados en ese absurdo punto muerto. Yo estaba tumbada en el suelo, y él se cernía sobre mí, atrapado en un jaque mate perfecto. La habitación estaba en completo silencio. Entonces, bajé la pierna y me incorporé. Lo abracé de nuevo, escondiendo esta vez mi rostro en su abrigo, procesando adecuadamente la culpa que había pesado tanto en mi corazón. Sebas, lo siento mucho, sollocé, mientras mis lágrimas empapaban su solapa. Fue todo culpa mía, y si tan solo no te hubiera dado la orden de salvarte, y si tan solo hubiera sido más fuerte, y si tan solo... Y maestro, dijo Sebas, rodeándome la espalda con sus fuertes brazos, devolviéndome el abrazo y acariciándome suavemente. Somos tus sirvientes. Es nuestro deber cumplir tus órdenes. Aunque no supiera que posees el poder de revivirnos, familiares. Pero eso no es justo, me quejé, con la voz quebrándose cuando Sebas me interrumpió suavemente. Gracias por ser un chico tan amable, John. Dios mío, soy tan patética, pensé, sollozando abiertamente como una niña que acaba de escuchar elogios por primera vez. Tranquilo, amo, dijo Sebas, dándome una última palmada en la espalda antes de marcharse. Hay otros que también esperan conocerle. ¿Quién más es? Antes de que pudiera terminar la pregunta, el estruendo frenético de los cascos golpeó contra las tablas de madera del suelo fuera de mi habitación. Me giré hacia la puerta al ver una bata enorme que entraba deslizándose en la habitación. Iba vestida con un atuendo ceremonial tan elaborado como nunca antes había visto. Una tela blanca rígida drapeada sobre su lomo, un sombrero alto y absurdo posado entre sus orejas como una burla de la mitra de un sacerdote, y 2 largas fajas rojas colgando de su cuello. ¡Santa vaca de mierda! Grité de la impresión al reconocer a la mejor vaca del mundo entero. Corrí hacia ella con los brazos abiertos, lista para abrazarla. Sus alegres mugidos se transformaron al instante en un rugido demoníaco y furioso.
Bajó la cabeza, alzó los cuernos y se abalanzó sobre mí como un tren de carga, clavándome el cráneo directamente en el estómago, lanzándome por los aires y estrellándome contra el techo de madera del dormitorio. ¡Mu! Maestro. Gritó Nakime presa del pánico, golpeando inmediatamente su viva para desplazar la estructura del castillo y hacerme volver al suelo. Señorita Moro. Entiendo su enfado, pero por favor, cálmese. Por muy gamberro que haya sido, sigue siendo su amo. Dijo Sebas, acercándose rápidamente para acariciar el pelaje de la vaca sagrada en un intento de tranquilizarla. Mi cerebro, emocionalmente maltrecho, finalmente ató cabos. Cuando caí por primera vez en medio de la masacre de los guardianes en la GMA, invoqué a Olico presa del pánico para bloquear a Omniman, solo para que fuera aniquilada instantáneamente una fracción de segundo después. Por supuesto que está enfadada conmigo y un momento. Grité, agarrándome el estómago mientras me ponía de pie. Solo eras una citación temporal. ¿Cómo demonios estás aquí? Una pantalla azul holográfica apareció repentinamente en el aire. Hazaña conseguida. Encontrar una laguna en el sistema gacha. Ha sido corregida permanentemente y ya no se puede abusar de ella. Recompensa. 1x boleto gacha dorado aleatorio. Mu. Santa Vaca clavó sus pezuñas en la madera para una segunda embestida. Esta vez, estaba preparado. Me deslicé rápidamente entre sus cuernos, la abracé por su enorme cuello y activé simultáneamente gran palmada en la cabeza y abrazo. Funcionaron de maravilla, disipando la violenta tensión de sus enormes músculos. Soltó un largo suspiro, calmándose finalmente, mientras su cola comenzaba a menearse al ritmo de mis caricias. Lo siento mucho, señora Moi, ¿verdad? Le susurré al oído, abrazándola con fuerza. Le debo la vida. Gracias por salvarme. Maldita sea, esta combinación de habilidades es terriblemente efectiva, pensé mientras ella se acurrucaba contra mí. Tal vez debería haber intentado acariciar a Conquista en lugar de, se me heló la sangre al pensarlo. Nakime. ¿Conquista? Levanté la cabeza de golpe. ¿Dónde está? ¿Lo han visto? No había recibido ninguna recompensa del sistema por matar al Viltrumita, lo que significa que seguía respirando, ahí fuera en algún lugar. Tranquilo, maestro, respondió Nakime con calma, adentrándose en la habitación. No ha habido noticias de grandes disturbios en el mundo exterior. Si Conquesta estuviera en algún lugar de la Tierra, Cecil y Lata se encargarían de él, ya que estaría muy debilitado al tener un fragmento de su alma seccionado por la katana. Asentí, aunque un nudo de ansiedad me oprimía el pecho. El horror asfixiante de luchar contra ese loco durante toda la noche, de estar a punto de morir una y otra vez, y finalmente morir de verdad solo para hacerlo retroceder, no era algo que pudiera olvidar fácilmente. ¿Podrías llamar a Pepsiman y Anel para una reunión? Pregunté, apartando el temor. Necesito agradecerles a todos como es debido. Enseguida. Yo también quiero expresar mi gratitud al señor Pepsi por su oportuna ayuda contra esa bestia, añadió Sebas, dándole a la señora Mo una última caricia detrás de las orejas. Y este señor Meili fue convocado después de mi muerte, así que aún no he tenido el placer de conocerlo. ¿Dónde está Ship? Le pregunté a Nakime, mirando a mi alrededor, a los rincones vacíos de la habitación. Tenía un regalo para el chico. Actualmente está jugando con los Maulers en su laboratorio, dijo Nakime. Después de que pusieran en marcha esas impresoras 3D de tu gol, Mike. Grité. Nakime dejó de hablar al instante, dio media vuelta y salió rápidamente por la puerta. Una hora después, me senté en el centro del gran sofá del salón principal de reuniones, vestido con un traje de 3 piezas impecablemente confeccionado. Mi familia adoptiva me rodeaba. Nakime estaba sentada justo a mi derecha, vestida con un impresionante kimono de color carmesí intenso. Ship descansaba plácidamente en mi regazo, sus circuitos de neón verde brillando suavemente con cada respiración. Sebas estaba sentado en un sillón de respaldo alto a mi derecha, con la señora Mo de pie orgullosamente a su lado, inclinándose ansiosamente hacia su mano para que la rascara. Parece que esos dos se han llevado de maravilla, comenté con una sonrisa. A mi izquierda, Persiman permanecía sentado rígidamente en el sofá, ofreciéndole a él, nuestro director ejecutivo particular, una lata de refresco de cola bien fría, que estaba sentado justo a su lado, ajustándose la costosa corbata. Me recosté contra los cojines, pensando que antes de que todo esto comenzara, me sentía muy sola. Claro que tenía parientes de sangre y había desempeñado mi papel en una familia ficticia. Pero sentada aquí, mirando esta extraña colección de demonios, extraterrestres, ejecutivos corporativos y ganado, finalmente comprendí lo que querían decir con familia elegida. Nota del autor. Prepárense para escenas con agua en los próximos capítulos. Si quieres leer más de 10 capítulos por adelantado, visita mi Patreon, Max Striker. Si quieres pasar el rato, únete a mi servidor de Discord. https discord.gg/exgame2pm5. Opiniones de los creadores. Max Striker. Crear es difícil, anímame. No olvides que lo escuchaste en Labios, el devorador de mundos.